Me hizo acordar, gracias, señor Zoom, después alguno que me traduzca, que dijo. Bueno, entonces este principio protectorio va a ser base para todo el derecho laboral. No es inventado el derecho laboral. No es que cuando se reunieron a tratar de mirar a ver qué pasaba con el derecho laboral, dijimos, bueno, mira, se nos ocurre hacer un principio de derecho protectorio. No, lo nominaron, le pusieron ese nombre para incluirlo dentro del derecho laboral, pero la realidad es que es el derecho protectorio, es el derecho de todo. Es el principio que trasciende o es transversal a todo el derecho protectorio. Lo que pasa es que a veces protege para un lado y a veces protege para el otro. Cuando nosotros en derecho penal hablamos del indubio pro reo, ¿se acuerdan? No sé si pasó esto, ¿no? Dijimos que el Estado protege al pobre delincuente que me mató a un familiar. Bien, en el caso del derecho protectorio, del derecho del trabajo, también existe, y lo que pasa es que se pone más a la luz porque se le da mayor énfasis, porque el derecho protectorio del derecho laboral lo que hace es poner un pie para igualar un poco la ecuación entre una empresa, un empleador, que tiene una capacidad técnica jurídica mucho más grande, y un empleado que va a brindar su tiempo para cambiar ese tiempo por dinero, que es un poco el fin del derecho del trabajo. Entonces, lo que trata el Estado es de equilibrar esa ecuación, y a eso le llama principio protectorio, del cual derivan un montón de principios. ¿Qué sacamos hasta acá en claro, ¿no? ¿O qué quiero que hasta acá les quede claro? Que el tronco común del derecho son los principios. Eso seguramente no me acuerdo, pero seguramente ya se los dije cuando hablamos en el derecho penal. El tronco común son los principios. Así como el principio de la libertad estaba contenido en la Constitución Nacional y hacía que no me podían encarcelar si no habría un motivo para hacerlo, en el fuero laboral ese principio protectorio se va a traducir en estos otros que voy a hablar después, y entre ellos el indubio pro reo, el indubio pro operario, ¿no? Que el indubio pro operario lo que va a hacer es que la duda va a ir a favor del operario. ¿Bien? Entonces ahí me equilibra. Hasta aquí entonces, todo el derecho se sostiene en estos principios. ¿Dónde están estos principios? Si yo les preguntaba, ¿dónde están estos principios? Me tienen que contestar así ya. A esta altura ya me reconoce. La Constitución Nacional, escuché que alguien movió los labios y lo dijo. Que acá está Vanessa, que la vi pero no la escuché. Bueno, en la Constitución. Y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional está enfocado a lo que tiene que ver con el derecho laboral. Y ahí aparece el principio protectorio. El principio protectorio del derecho laboral nos va a traer diferentes principios que van a hacer que, derivados de este principio protectorio, ¿no?, el juez necesite enfocar su sentencia o argumentar su sentencia pasando por estos filtros, ¿no? Entonces sirve de dos vías. Una sirve para decirle al juez, desde la legislación, mirá que esto tenés que tenerlo en cuenta. Y también sirve para que el juez pueda, en esa idea de proteger a la parte más débil o a la ecuación más débil, tener argumentos para poder emitir su sentencia. Ustedes no se olviden que la sentencia del juez, la sentencia que es la expresión del juez en el expediente y es la forma válida, ¿no?, o la forma simple de terminar un proceso, que es con la sentencia, ¿no? Hay otras formas, pero la forma más clara es la sentencia, es la expresión del juez, pero esta expresión tiene que tener una cierta característica, que es su sana crítica razonada, así se le llama. Sana crítica razonada porque esa sentencia tiene que estar argumentada en base a principios y en base a su conocimiento del derecho. Bien, no puede haber una sentencia donde el juez diga, no, se le va a dar la indemnización de 5.000 pesos al señor porque yo quiero. Esa no es una sentencia válida y es totalmente apelable. Puede existir, pero no tiene argumento jurídico. Entonces, al no tener argumento jurídico, esto es muy burdo, pero hay casos donde la línea es fina, y si no está bien argumentada, puede ser objeto de apelación y de que desde las cámaras, los tribunales superiores o de las segundas instancias puedan llegar a revocarla. Bien, ¿cuáles son los principios del derecho laboral que van a estar sostenidos en este tronco común del principio protectorio, que en el derecho laboral así se lo llama, principio protectorio, y que tienen relación directa con él? Uno de ellos es, como dije recién, el indubio pro operario, ¿no? Indubio pro operario significa, como dijimos del indubio pro reo, en caso de dudas,
el beneficio es para esta persona, ¿no? Para el operario. ¿Bien? Yo quiero aclarar, y quiero que ustedes lo entiendan de esta manera, porque así pensamos en derecho, de esta manera pensamos en derecho, es, este principio, ¿qué me da? ¿Qué me da este principio? Claro, la duda de acuerdo al operario, ¿está bien? ¿Y? ¿No? Puedo entender. Si un operario dice, yo trabajo para usted, y usted dice, yo no trabajo, bueno, el operario va a tener razón. No, no es así tan simple. No es que el indubio pro operario me va a hacer siempre que sea más beneficioso la cosa, que podemos llamar juicio, en favor del operario. No. Lo que me va a indicar este principio, me va a señalar un lugar en todo el expediente judicial. El lugar de la prueba. Hola, doctores, donde ustedes van a trabajar. ¿Bien? ¿Por qué me va a señalar el lugar de la prueba? ¿Por qué? Porque para entender esto yo tengo que hacer una abstracción e irme a otro capítulo del derecho, que no tiene nada que ver con esto. Pero de esta manera lo entienden más fácil. Yo salgo con mi vehículo y choco con mi capot, o la parte del frente del auto, acá, ¿quién tengo acá? A Carla, que la tengo al lado mío. La choco en el baúl de su auto. Y contéstenmelo. A ver, pongan ahí, levantar y contéstenmelo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa del choque? A ver, dale. Vos. ¿Quién dijo? Vos. Dicen que yo tengo la culpa, ¿no? Bueno, pero yo no dije la circunstancia de que pasó. Y lo único que pasó fue que yo salí con mi auto, estacioné en la esquina y, y Carla venía marcha atrás, desde la cuadra anterior porque se le había trabado el cambio, y me rompió toda la trompa. Entonces, no es que yo tenía la culpa. ¿Se dan cuenta cómo pensamos en derecho? Sino que lo que yo tenía era la presunción en mi contra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué hace que yo tenga la presunción en mi contra? Tiene que ver con la prueba. Con la prueba. ¿Por qué? Porque el que tiene que probar es el que tiene la presunción en su contra. O sea, en ese caso, yo voy a tener que probar que yo digo, no, señor juez, mire, fíjese las cámaras acá, porque fíjense que Carla venía para atrás. Y Carla no tiene que hacer nada, tiene que esperar a ver si yo puedo probarlo o no puedo probar. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona el principio del indubio pro operario. ¿No? El empleado no tiene que probar, porque ya la presunción le da a su favor. Lo único que tiene que hacer es llegar a la duda. ¿Entienden? Mire, señor juez, yo trabajé para Manuel, yo trabajé para él. Y él dice que no, pero yo trabajé para él. Entonces el juez no me va a decir, bueno, a ver, pruébelo. No, le va a decir a Manuel, ¿trabajaba para usted? Y Manuel dice, no, no lo conozco. Bueno, pruébelo. Entonces lo que me hace esta ecuación es invertirme la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque en derecho, en todo, en el tronco común para todos los derechos, existe la máxima, que no es un principio, pero casi que lo es, que dice que el que alega prueba. Si yo digo pruebo, excepto en los casos que yo tengo la presunción en contra del otro. Excepto en los casos que me alcanza la duda. No necesito probar, necesito hacer dudar. Por eso, que ahora se entiende en esto, lo que dijimos en la clase de penal, que el indubio pro reo. ¿Entienden? Entonces, el abogado le es fácil sacar un preso. ¿Por qué le es fácil sacar un preso, el abogado particular? ¿Por qué? Porque solo tiene que llegar a la duda, hacer dudar al juez. El juez para condenarlo tiene que estar muy seguro de lo que hace. En este caso, el juez necesita solo la duda para adjudicar la verdad al operario. Y si yo creo, o si yo digo, como la otra parte, la contraria, ¿no? Que la culpa la tiene el operario, que me está demandando falsamente, yo tengo que probar lo que es así. Salvo que sea muy burdo. ¿Estamos? Salvo que sea muy burdo. Obviamente que el juez también no es idiota, ¿no? Bueno, porque si no pareciera como que yo puedo decir que trabajo para todos ustedes, como soy abogado, una demanda y la gano, porque ustedes no lo pueden probar. Bueno, no es tan así, ¿bien? No es tan así. Pero, en principio, la idea es esta, la idea es de proteger al operario. Ese no va a ser el único principio que protege al operario y que se desprende, ¿no? Entre ellos de este principio pro operario también se desprenden, además de la duda, dos cuestiones que son claras. La regla de la aplicación de la norma más favorable, ¿bien? Y la regla de la condición más beneficiosa. En las dos cuestiones, siempre, eso va a ser en favor del operario. En las tres sería, porque la duda de la situación va a favor del operario,
la duda entre la aplicación de dos normas, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes que un convenio colectivo de trabajo dice que tiene que cobrar 3 pesos y una ley específica del tema de lo que yo trabajo dice que yo tengo que cobrar 3,50. ¿Cuál se me va a aplicar? ¿Eh? La otra parte va a decir no, la más baja. Y después va a decir no, por el principio del indubio pro operario, la regla de la aplicación de la norma más favorable, es más favorable para la persona que cobre 3,50 que cobre 3. Por lo tanto, esa se va a aplicar. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Estas dos parten del mismo principio protector. Después tenemos un principio fuera de lo que es el indubio, el principio de irrenunciabilidad de los derechos, o sea, los derechos laborales no pueden ser renunciables, como pasa con otros derechos. Yo tengo un pagaré firmado con Miriam, y Miriam me lo quiere cobrar, y yo no se lo quiero pagar, va al juez, Miriam le dice, doctor Groessner no me quiere pagar el pagaré, y yo le digo, mire, la verdad que no puedo pagar, la conmuevo a Miriam, y Miriam dice, no, bueno, está bien, no se lo quiero cobrar, renuncio a Helio. ¿Está? Entonces puede Miriam, porque es decisión de ella, renunciar o no renunciar al crédito que yo tengo, excepto que sea yo su empleado, que sea yo su empleador. Ella no puede renunciar al crédito, no puede renunciar al crédito de su indemnización. Como en todo esto, siempre hay alguna arista, ¿no? Siempre hay alguna arista. Yo no puedo renunciar como empleado, no puedo renunciar como empleado a mi indemnización. ¿Bien? Pero el empleador, el principio protectorio es para el empleado. El empleador puede renunciar a algo que el empleado no le dio. Por ejemplo, si le prestó plata, por ejemplo, si le dio una computadora, ahora que está muy de moda, para trabajar en su casa. No me la quiere devolver, bueno, se la regalo. Es disposición del empleador. ¿Bien? Ténganlo en cuenta esto porque ahora vamos a ver otro tema que nos afecta a los peritos. Principio de continuidad de la relación laboral, siempre se supone que la relación continúa. ¿Tá? No, no vine, no vino, lo eché porque no vino. ¿Usted lo echó? ¿Tiene la carta? No. Bueno, entonces continúa la relación. ¿Tá? Esto siempre se presupone a favor del empleado que la relación laboral continúa. Si empezó, pues, continúa. Bien. Vieron que hay algunas veces que la defensa que hacen algunos empresarios es los hacen renunciar y lo toman de vuelta, lo hacen renunciar y lo toman de vuelta, lo hacen renunciar y lo toman de vuelta. Bueno, ¿qué pasó? Renunció y en ese periodo que no pagó aportes, usted no trabajó para él, lo tomó de vuelta, entonces lo que gana el empleador es no paga aporte en ese periodo y aparte achica los años de indemnización. ¿Ah? Bueno, si usted lo reclama, por este principio le van a dar cuenta de que sí, que en realidad se presupone que la relación continuaba, no se interrumpió. Bien. Bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, ¿me echó, no me echó? Bueno, tiene forma de justificar lo que lo echó. En ese caso, se presupone la continuación. ¿Por qué? Porque también hay una norma que es específica ya, esto no nos vamos a meter, pero para que ustedes entiendan el principio, que lo que se llama renuncia tácita. Si después de un periodo de tiempo que lo marca la ley, usted no va a trabajar y no pasa nada, y nunca pidió nada, y se terminó ahí, se presupone que usted renunció tácitamente. Bien. Para no dejar atado a un empleador para siempre, a una situación de relación. ¿Se dan cuenta? Bien. Principio de primacía de la continuidad de la relación laboral, principio de buena fe, no hace falta que lo explique porque ustedes ya lo vienen escuchando, es común en el derecho a todo, ¿no? Se va a interpretar como que las partes obraron de buena fe, eso siempre se entiende así. En el civil pasa lo mismo. No discriminación, igualdad de trato, está ahora metido por la ventana, igualdad de género también está metido ahora por la ventana, que no sé a quién favorece eso, en realidad, desde el derecho protectorio de derechos laborales. Principio de equidad, principio de justicia social, principio de gratuidad y principio de supremacía de la realidad material, que son dos principios que lo necesito explicar para que ustedes lo entiendan. Esto les va a ayudar, no es que yo estoy hablando para que ustedes conozcan algo, como si yo les contara la historia del derecho laboral. ¿Qué carajo les importa a ustedes qué pasó en la Revolución Francesa y cómo inició esto con los buques? La realidad es que esto les afecta en forma directa porque tienen que conocer, por ejemplo, que sobre este principio está sostenido que ustedes no pueden cobrar honorarios en un caso laboral, por ejemplo. ¿Entienden? Esta es la razón de ser, que viene abarcado del principio protectorio. ¿Está? ¿Por qué yo no cobro? Y no cobro parcialmente, ahora lo voy a explicar bien, pero
Por el principio de gratuidad. ¿Por qué yo como perito no cobro mis honorarios? ¿Qué tiene que ver, loco? Si mis honorarios también son de carácter alimenticio, ¿no? O sea, ¿me hacen trabajar gratis? Bien. Está confundida la expresión. El perito siempre cobra honorarios, sea cualquier fuero que sea. Lo que puede haber dudas respecto de si cobra los adelantos de esos honorarios o no. ¿Estamos de acuerdo? El perito no puede no cobrar honorarios. El que le diga, no, no cobro honorario porque es fuero laboral, no cobraste honorario porque sos un pelotudo. Esa, vamos a sacarlo esta parte, o le voy a poner un pip, pero es así. Ahora, ¿cuándo no voy a cobrar el adelanto de honorarios en el derecho laboral? ¿Siempre? También la respuesta es no. Es no. Porque hay una confusión también. No, yo estoy trabajando en fuero laboral, no cobro adelanto de honorarios. No siempre, ¿no? No siempre. Porque el principio protectorio, ¿a quién protege? Al empleado. Entonces, si usted, doctor, está designado a propuesta de la parte del empleado, no va a pedir adelanto honorarios. ¿Está? Ahora, hay una cuestión donde a veces puede suceder que el perito pueda cobrar honorarios igual, a pesar de haber sido propuesto por la parte del empleado. ¿Cuándo? Cuando de la otra parte, usted siempre lo tiene que mirar, por eso siempre se recomienda que cuando tenga que hacer un peritaje, analice el expediente en todas estas cosas, ¿no? Leámoslo todo, porque es importante que leamos cosas hasta que no nos sirven. Primero para aprender y segundo para tener este tipo de señalamientos que hacen al buen ejercicio profesional, porque esto va a hacer que me quede sin adelanto o no. ¿Qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar si la otra parte, porque las dos partes proponen prueba. Entonces, a veces una parte propone una prueba, o muchas, mejor dicho, y yo puedo proponer otras de la otra parte. O puedo sumarme a alguna prueba que ya propuso. ¿Está? O puedo bajar alguna prueba que el otro propuso. Por ejemplo, en el derecho laboral se ve mucho esto de la parte aporta, la parte que inicia la demanda, que siempre es la mayoría de las veces es el empleado, propone la prueba y dice, bueno, fíjense, por favor, hagan un oficio libre ese oficio, en realidad no, fíjense, libre ese oficio a el Correo Argentino para verificar si esta carta fue enviada por el Correo Argentino. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago eso, la otra parte, yo me como hacer eso, la otra parte le alcanza con solo decir, no, yo no reconozco la carta documento. Y como yo no la puedo probar, que esa carta documento la mandé, se me cae el juicio. Entonces yo para que no se me caiga, digo, no, dentro de la prueba, ofíciese al Correo Argentino. ¿Está? La otra parte puede hacer dos cosas. O puede decir, me sumo a esa prueba, bueno, ofíciese, a ver si es así o no es así. O puede decir, desístase de esa prueba, porque yo ratifico que, yo no digo que no, digo que sí. Ya está, no hace falta hacer la prueba. ¿Por qué? Porque eso me va a generar que sea más barato el juicio. ¿Está? Porque esos oficios es un gasto. Entonces, ¿para qué voy a dejar que oficien si yo sé que se mandó esa carta y que no hay ningún problema? Bien. O también me puedo sumar, como dije, ¿no? Si está bien, dale, hágase. Entonces, pasa con los peritos. Perito es, la parte actora propone perito de parte para determinar el daño psicológico, el daño físico que tiene la persona respecto a la incapacidad, respecto de este accidente, ¿no? Laboral. Entonces, la parte demandada no dice que no. Dice, me sumo a la prueba 1, 2, 3, 4, o sea, acepto. Está bien, la propuso la parte actora, pero yo al ratificarle esa prueba es como si lo hubiera propuesto. ¿Entienden? Yo puedo decir, propongo lo mismo, o puedo decir, acepto o me sumo a la prueba propuesta. Entonces ahí usted tiene la posibilidad de cobrar honorarios a la parte demandada, que es la empleadora. Tiene posibilidad de pedir adelanto, perdón. ¿Está? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el principio de gratuidad hace que usted no pueda, para que le salga gratis al empleado, si usted es aceptado por la parte empleadora, puede pedir adelanto de honorarios. ¿Estamos? Bien. Y dijimos que hay este principio de la primacía de la realidad material, que es un principio que es bastante, que parece complejo, pero en realidad es muy interesante, muy interesante. Es un principio como todos los principios, como dije recién, forman parte del tronco común de todos los derechos, pero se utiliza en forma activa, vamos a decir la verdad, en forma activa en el derecho laboral. Y es un principio que está apuntado a permitirle al juez, apartarse de lo que las partes dijeron, o dar certeza de alguna cosa que él entienda que es la verdad. ¿Bien?
Ahora lo explico un poquito más. Al juez, al juez civil y comercial le importa poco por qué usted firmó el pagaré. Le importa bastante poco. Usted firmó el pagaré y lo pagó, bueno. No, porque la verdad, señor juez, mire, me engañó, me dijo que me iba a dar bueno, a dar una denuncia de estafa, pero acá si está firmado el pagaré, si la denuncia de estafa no le sale favorable, usted tiene que pagar el pagaré, porque a mí me alcanza como juez civil viendo el pagaré y dándome cuenta que está bien confeccionado. ¿Se dan cuenta? Y la firma suya, si firma es mía, listo. ¿Ah? Bien. En tanto, en el derecho laboral, por el principio protectorio que le da pie a este principio de la realidad material, dice que cualquier cuestión que pueda ser cierta y que no haya sido pedida por la parte, el juez puede tomarla como válida. Estos son los famosos casos, o sea, de estos principios se agarran, por ejemplo, aquellos casos en donde usted está trabajando para un empleador, que el empleador le dice, bueno, no lo voy a poner en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque me sale más. ¿Qué hago? Hacete monotributista y facturame. Entonces, me facturás a mí nada más. Entonces, yo lo que hago con esto es invocar, como abogado de la parte, ¿no? Invocar el principio de la realidad material y decir, no, juez, mire, invoca este principio porque en realidad esto es una relación encubierta, es una relación laboral encubierta. ¿No? El señor no es un autónomo, no trabaja para 20 personas y que con esta, no, está trabajando para esto, lo que pasa que hay un fraude de parte del acreedor, de parte del empleador, que lo que quiere hacer es evitar erogar los emolumentos que tienen que ver con las cargas sociales. Entonces le pide al empleado que se haga monotributista, que se haga empresario. ¿Ah? Bien. Entonces, eso se ve a través de este principio. Si no estuviera este principio, esto en otro fuero se puede invocar, pero no es un principio del fuero. Entonces, hace como que sea más difícil la probanza. ¿Te dan cuenta? En cambio, en este caso, como está claro porque es un principio designado del derecho laboral, el juez tiene que escuchar si la parte tiene algo que ver con esto. Otro ejemplo de este principio es cuando el juez se puede dar cuenta, de que lo que están diciendo las partes no le cierra y que se da cuenta que hay otra situación. ¿No? Entonces dice, bueno, está bien, pero por principio de realidad material, esto es así de esta manera, porque yo lo sé, lo tengo conocimiento, lo vi en la tele, etc. Después, si no está fundado, podrá apelarse, pero si lo funda y dice, la realidad es esta, independientemente de que la parte no la pidió, se le concede, para proteger al empleado, siempre y cuando sea esa, ¿no? la respuesta. Ahora bien, en otros fueros, sobre todo, fíjense que acá hay una similitud y diferencia con el derecho penal clara. En el fuero penal lo que no está en la causa no existe, y en el fuero civil y comercial casi que también. Si la parte no dijo nada, no hay nada que decir. O sea, si yo le reclamo los pagaré y no le reclamo intereses, y pasaron 5 años, y yo no le reclamo intereses, el juez no me lo va a otorgar porque yo no lo pedí. ¿Entienden? Si yo me presento en un fuero laboral y pido una indemnización solamente de los años laborados, y no digo nada de las vacaciones, de esto, el juez hasta puede preguntar si se pagó o no se pagó, y puede autorizar, o en realidad puede sentenciar, mejor dicho, que se indemnice respecto de eso también, por más que no lo haya pedido la parte actor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa posibilidad de apartarse está sostenida en estos principios. Bien. Como les decía, todo lo que tiene que ver con las ramas del derecho son derivaciones de un tronco común. ¿Bien? Todos son derivaciones de un tronco común. ¿Se acuerdan cuando vimos en líneas generales las fuentes del derecho? La fuente del derecho. Porque hay una confusión, que no es una confusión que la imparte el trabajo en sí. Hay una confusión del abogado mismo, a veces, ¿no? De diferenciarse, decir, no, bueno, el derecho laboral tiene otros principios, ¿no? Y si usted va a ver, mire, yo le voy a mostrar algo acá que tiende un poquito a duda si está mal interpretado. Por eso que a veces lo que es válido no es conocer la ley, sino saber interpretarla. Fíjense que ustedes saben muy bien que la ley de contrato de trabajo es la 2744. Esta ley, yo les aconsejo que le peguen una leída rápida, no porque le vayan a servir para este examen, sino para lo laboral también es transversal a todos nosotros, ¿no? Fíjense, como el derecho administrativo, seguramente Manetti les dijo que el derecho administrativo lo tenemos en todos lados, desde que nacemos hasta que partimos. El derecho laboral también, porque el hombre trabaja. Entonces, como trabaja,
esta ley es una ley de la cual ustedes se van a tener que ver, la van a tener que ver pasar, ya sea por su actividad profesional o ya sea como peritos, ¿no? Siempre lo lindo de esta carrera o de esta especialidad es que no es una especialidad, sino que es integrativa. El médico legista, o legista, ¿no? Cualquiera que tenga que ser perito, lo que va a hacer es conocer porque lo vive y conocer porque lo estudian otro. ¿Bien? Que es una de las cosas más claras que tiene el trabajo como especialista en esta especialidad. Entonces, en lo personal, lean la ley del contrato de trabajo, porque se van a dar cuenta de un montón de cosas que no tenemos registro. ¿ves? Es como leer la letra chica de la póliza de seguro, ¿no? Cuando nos pasa algo, nos damos cuenta, ahí empezamos a entender para qué estaba la ley. Y acá pasa lo mismo, en el laboral es lo mismo. Bueno, y fíjense que lo primero que aparece en la ley, la 20074, la 2744, perdón, es el contrato de trabajo y la relación del trabajo se rige. Y dice, por esta ley, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas y laudos de fuerza de tales, por la voluntad de las partes y por los usos y costumbres. ¿Estamos? Entonces, si yo soy un lelo, ¿bien? Y yo no sé nada de derecho, no sé nada, y agarro esto, me doy cuenta que dice, o el legislador se olvidó de meter la Constitución Nacional, o la jurisprudencia y la doctrina no está contenida en el derecho laboral. ¿Se dan cuenta de dónde voy? ¿No? Es muy inocente lo que digo, pero pasa esta confusión, por eso le pasa a los abogados, por eso que se los transmito. Se van a ver enseñándole a algún abogado en algún momento, acuérdense de mí, en este sentido. Porque dice acá fuentes de regulación, ¿no? Y fuentes de regulación no se entiende bien si el legislador, que mal que me pese, yo no reniego de los abogados que trabajan mal de abogados porque pueden no conocer. Yo reniego del legislador que hace leyes malas cuando, no digo que sea una ley mala esta, pero sí a veces las interpretaciones que quiso dar el legislador son erróneas a lo que quiere significarse. Acá no se entiende si puso fuentes del derecho laboral, que se interpreta esto como fuente del derecho laboral, o fuentes de regulación del derecho laboral. Fíjense, porque dice regulación, fuente de regulación. Entonces, esa falta de palabritas hace que el que no entienda de qué se trata, se confunda. Ustedes cuando vean en un fuero fuentes de algo, una ley que diga fuentes de algo, no es que está diciendo que está obviando las fuentes anteriores, las del tronco común, y está estableciendo estas nuevas, dejándolas afuera las otras. Sino que, además de las que ya conocemos, porque las que ya conocemos no están en la ley, están en un lugar más arriba, que es la Constitución Nacional. No podemos ir en contra de las fuentes del derecho de la Constitución Nacional, de los principios de la Constitución. No puedo ir en contra. Si voy en contra, la ley es inconstitucional. ¿Se dan cuenta? Entonces, las fuentes del derecho, estas que marca acá, las fuentes del derecho laboral, son estas, además de las que ya sabemos como fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Si yo les pregunto así rápido y ustedes lo tienen que saber, porque esto es fundamental para cualquier cosa. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Levánteme la mano y me los dicen. Vamos. Eso lo hago a propósito, a ver si están despiertos y me durmieron. ¿Cuáles son las fuentes del derecho, doctores? Es básica, es una pregunta de gente. Jurisprudencia, derecho, doctrina. Jurisprudencia, doctrina. ¿Qué más? Jurisprudencia, doctrina. La doctrina. Jurisprudencia, doctrina. ¿Qué más? Principios generales. Usos y costumbres, dijo alguien, sí, correcto. ¿Qué La más? Constitución. Sí, ¿la Constitución qué es? ¿Qué es la Constitución? No se escucha acá, está hablando alguien. ¿Qué es la Constitución? Yo sé que esto rompe las pelotas que yo le estoy preguntando y ustedes estén diciendo, pero hace que razonemos un poquito, que es lo que me interesa. ¿Qué es la Constitución? Son los principios generales de los derechos. Los principios generales están en la Constitución, está bien dicho, pero ¿qué es la Constitución? Yo le digo que es una manzana. Ley. ¿Cómo? ¿Una ley? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Una ley. ¿Quién dijo eso? Quiero saber quién lo dijo. Yo, Ana Jorgevi. Qué grande, Ana. Bueno, claro, obvio que es una ley. Obvio que es una ley. Es la ley suprema, ¿no? La ley número 1. ¿tá? Entonces,
los principios, las fuentes del derecho, que las fuentes de donde emana el derecho, ¿no? De dónde sale el derecho, ¿no? Como fuente de agua, de dónde sale el agua, fuente del derecho, de dónde sale el derecho. El derecho sale, el derecho que usamos nosotros, ¿no? Que creamos nosotros porque está dentro de nuestra cabeza, sale de la ley, entre ellos primero la Constitución y todo lo demás, de la ley, de la jurisprudencia, que es la expresión de los jueces, ¿no? que hacen derecho, de la doctrina, que es los pensadores, los jurisconsultos, los que saben de lo que la saben, ¿no? Dani Manetti dice, sabe una página más del libro, bueno, esa gente es la de la doctrina, palabra autorizada, ¿no? De quien lo tenga, ¿no? Cualquiera que haga un libro es doctrina, ¿Ah? Bien. La doctrina, dijimos, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, los usos y costumbres, ¿se acuerdan de esto del uso y costumbre? ¿Cómo lo recibíamos nosotros? Porque la ley no es otra cosa que el uso y costumbre, perdón, el uso y costumbre es aquel uso que tiene, que porque por su condición de uso continuado, lo vemos con un carácter de obligatoriedad, ¿no? Bien, y la ley es ese uso y costumbre llevado a un papel escrito, ¿bien? Entonces, es como una estampa previa a la ley. Entonces, si yo no encuentro, fíjense, yo quiero resolver un problema de derecho, ¿no? Yo soy un juez, ustedes imagínense mañana lo designan jueces. Una locura, ¿no? Yo sé, pero puede pasar. Es fácil para ustedes estudiar abogacía, les digo ya, les aviso. Lo que es difícil para el abogado es estudiar medicina, eso sépanlo. Bueno, entonces, yo soy juez, no encuentro la solución de este caso. Me fijo en la ley. Entonces voy a la ley, a todas las leyes comparadas, fuera, papá, nunca nadie habló de esto. Es un caso que vivieron, ¡pum! No sé, nunca nadie habló de este tema. Me voy a la jurisprudencia. A ver si algún juez resolvió antes sobre esto, a ver si resolvió alguien, a ver si hay algo de lo cual yo pueda agarrarme para justificar mi sentencia, porque esa es la parte que hace el juez. No hay. Ningún juez le pasó, ni acá ni en ningún país. ¿Bien? Bueno, vamos un poquito para atrás, a ver, vamos a seguir mirando. ¿A dónde me voy? A la doctrina. ¿Hay algún pensador que pensó en esto? Y empiezo a leer libro. No digan nada si ven a un juez googlear, eso no lo hacen los jueces. Los jueces tienen mucha biblioteca, así como la mía, así grandota. Bueno, y si no lo encuentro en la doctrina, ¿cómo se resolvería por uso y costumbre? ¿No? ¿Cómo era uso y costumbre? No, mira, siempre pasaba lo mismo. Entonces, se hizo como obligatorio. Bien, esto que yo hice al revés, el desarrollo del derecho fue, al derecho, mejor dicho, ¿entienden? ¿Por qué? Porque primero estaba la costumbre, después la costumbre se formalizó un poquito más, se hizo doctrina, hay algo ya escrito, se hizo jurisprudencia, los jurisconsultos romanos empezaron a dictar estas leyes, y después le agarró el poder, se dividió los poderes, el poder legislativo creó las leyes que nosotros tenemos en la actualidad. Así de fácil es el desarrollo del derecho. ¿Bien? Y después apareció uno, ¿no? Que dijo, bueno, pero el derecho laboral en realidad no lo podés resolver vos, señor juez civil, porque tiene algunas aristas distintas. Bueno, entonces se creó el fuero laboral. ¿Bien? Y dijo, vamos a ponerle algunas fuentecitas más al derecho laboral, para diferenciarnos, porque los laboralistas somos unos locos bárbaros. Perfecto. Y en la ley le pusieron esto, que dice, por esta ley, obvio, por esta ley emana el tema del derecho laboral. Claro que sí, porque cuando el legislador dice, por esta ley, está diciendo que esta es la ley que va a regular las relaciones de trabajo. ¿Bien? Porque en ese momento había distintas cosas, ¿no? Que estas cosas eran convenios anteriores, no eran sindicatos que hacían su ley, ¿no? Entonces trató de regular, de ponerle un lugar de nivel, una nivelación a todas aquellas cosas que estaban escritas antes. Entonces dice, por esta ley, pero no es solo por esta ley, es por esta ley, la Constitución Nacional y todas las leyes que no la contradigan a esta ley, que la mejoren o que la especifiquen. Por las leyes y estatutos profesionales, fíjese, ¿no? Acá donde aparece la profesión, en este caso ustedes como médicos, por las convenciones colectivas o laudos de fuerza de tales, ¿no? Las convenciones colectivas son los sindicatos que se reúnen y hacen una organización colectiva de una actividad específica. Por la voluntad de las partes, porque acá lo que me incluye esto, no me deja fuera, mejor dicho, es la posibilidad de acuerdos, ¿no? Porque si yo hago un acuerdo indemnizatorio, estoy creando un texto legal. De hecho, hasta puede ser una sentencia, una jurisprudencia después. Entonces, ese acuerdo entre partes va a generar derecho. Porque el contrato de trabajo tiene la particularidad de ser totalmente laxo. Yo puedo contratar dentro de la legalidad, ¿no? Dentro de la legalidad,
como lo dice la Constitución, o como lo dice esta ley también, creo que en el artículo 40 dice algo de la legalidad. Tiene que ser lícito, mejor dicho, no legal, lícito. Legal ya es porque cumple las condiciones de la ley, de esta ley, pero no puede ser ilícito. Yo no puedo hacer un contrato con alguien de ustedes para traficar droga, ¿no? Yo te contrato como empleado y te pago 100.000 pesos por mes y vos tenés que traficar droga en la ambulancia. Sería genial, ¿no? Porque no te cuesta nada, total no te cuesta nada. Pero bueno, ¿es legal? Sí. ¿Saben qué es legal? ¿Por qué es legal? Porque sí, porque está dentro de la norma de la ley de trabajo, cumplimos con los protocolos, yo te pago lo que te tengo que pagar. Ahora no es lícito, porque hay una norma que hace que eso sea un delito. ¿Está? Entonces, ahí tenemos una diferencia entre una cosa y otra. Pero fíjense, ¿ve? Acá está. No está. Bueno, en el 40, me parece en el 40 y pico, a ver si lo tengo en otro lado. Bueno, mientras tanto le voy diciendo. Sí, el artículo 4, qué boludo. Concepto de trabajo. Es fácil, era más fácil de lo que pensé. En el cuarto, ¿ves? Constituye trabajo a los fines de esta ley, ahora vamos a explicar por qué. Toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla. ¿Por qué? Porque yo con esta ley no puedo hacer lícita una actividad ilícita. ¿Entienden? No dice legal, dice lícita. Yo no puedo darle marco de legalidad a una actividad ilícita con esta ley. ¿Entienden? Es lo que yo le decía hoy. Pero está bien, señor juez, mire, fíjese, está firmado un contrato de trabajo, yo lo tengo en blanco, le pago el salario. Para el derecho laboral está cumpliendo con todas las normativas que implica la ley. Sí, no, pero acá aparece donde me abre el abanico a otro lugar, a decirme, no, pero pará, además de ser legal, tiene que ser lícita la actividad que hagan. Entonces lo marca. De hecho, el artículo 14 de la Constitución, toda actividad lícita. Esta palabra lícita es recurrente en toda la organización del derecho, ¿no? Porque obviamente pareciera que se sobreentiende. Sí, se sobreentiende, pero está bueno decirlo. Actividad lícita. Bien. Constituye a favor de quien tiene la facultad de elegirla, mediante una remuneración. Voy a leer de vuelta esto para que ustedes entiendan que está todo contenido acá, en realidad. Está bien hecho esta parte de esta ley. La ley está bien hecha. Tiene algunas aristas, como yo le decía hoy, de las fuentes, pero es porque el que hizo la ley no es constitucionalista, es específicamente laboralista. Entonces, como laboralista está bien hecha la ley. Si lo ves como constitucionalista, decís, bueno, pará, te dejaste afuera un montón de cuestiones que eran necesarias. Bien. Entonces, constituye trabajo, si yo les pediera una definición de trabajo, es esta. ¿Está? Constituye trabajo a los fines de esta ley. Ahora digo por qué dice a los fines de esta ley. Toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, ¿no? Hay un director del trabajo, fíjense. Está hablando de que hay un director, ¿bien? Y alguien que le presta trabajo a esa persona que tiene la facultad de dirigirla. ¿Está? Mediante una remuneración. La contraprestación es la remuneración dineraria. Después vamos a ver en cada, o está en la ley, de qué manera se esta remuneración, o cuál es el trabajo que tiene que prestar, cuál es esa dedicación, ¿no? Que tiene sus normas y sus reglas para darle un pie de igualdad. Un ejemplo de la cantidad de horas que puede trabajar o no puede trabajar una persona. ¿Bien? Y dice, el artículo 4, el segundo párrafo, el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Pues solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Cuando yo hoy le decía, fíjense, porque lo que me diferencia a los fueros es la intención del legislador respecto de qué es lo que está protegiendo, acá me lo está aclarando, me está diciendo, yo no estoy abocado a cualquier relación. Yo estoy abocado, con esta ley, a regular aquello que me interesa, independientemente de cuál es el negocio que vos tenés con tu empleado. Si al empleado le sirve o no le sirve lo que vos le pagás, si él quiere que vos, que es un sadomasoquista que le gusta que vos le pegues con un látigo mientras trabaja, es un problema entre ustedes dos. A mí me interesa la relación y me interesa saber esto. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre. Productiva y creadora del hombre, eso es lo que a mí me interesa, su capacidad productiva y creadora.
por lo cual yo velo. ¿Bien? Independientemente, dice, en sí, solo después ha de entenderse que media entre las partes es una relación de intercambio. ¿Ah? Yo primero voy a pensar que es porque la persona se quiere desarrollar, porque la persona está subida a su principio pro homine, o sea, por el hombre mismo, ¿no? El trabajo dignifica, por lo tanto, el trabajo hace al hombre, el trabajo hace que el hombre sea digno. A mí me interesa eso como ley. Y después de eso, después que veamos eso, vamos a ver si es una relación económica, si es justa, si es injusta, si te pagas poco, si le pagas menos, le pagas más, si es una indemnización o no lo es. Primero voy a enfocarme en esto, en saber que el trabajo no es solamente un intercambio entre las partes, como puede ser la venta o la compra de un vehículo. ¿Se dan cuenta? Por eso, la intención del legislador es ir un poco más allá del derecho civil y comercial. Bien. Y hago uso del derecho civil y comercial porque el derecho laboral es en parte una desmembración de ese derecho civil y comercial. Sale de ahí, de esa parte del tronco. Nada más que se especializa y se enfoca en esto de la relación laboral, ¿no? De lo laboral, del trabajo. Bien. Vuelvo acá un poquito. Dijimos los usos y costumbres, el ámbito de la aplicación. Les decía hoy, con esto. Dice, constituye trabajo a los fines de esta ley, ¿no? Esta ley y la ley de trabajo, ¿no? Cuando ustedes hablen de trabajo, no cualquier trabajo es trabajo. Fíjense cómo ahora empiezo a complicarles la vida para siempre. Tan clarito que lo teníamos hasta acá y ahora otra vez complico la vida. Obvio, no cualquier trabajo es trabajo, ¿no? ¿Vieron cuando les dice, hay la propaganda esta que le dice ahora que está muy de moda con nosotros los hombres que somos re malos y que no le ayudamos a nuestras mujeres y que dice, no me estás ayudando, ¿no? ¿No me estás ayudando en tu trabajo también? ¿Cuidar al nene? Bueno, más o menos pasa algo similar con esto, ¿no? No cualquier trabajo es un trabajo. La actividad del hombre de desarrollarse, de hacer algo con un fin, ¿no? De hacer algo, hace que sea un trabajo. ¿Bien? Yo puedo tener un trabajo filantrópico, altruista, de hacer, qué sé yo, cajita de madera para regalársela para Navidad a los nenes. Y eso no es un trabajo a los fines de esta ley. A los fines de esta ley, el trabajo es aquel que tiene una relación jurídica técnica entre un empleador y un empleado a cambio de una remuneración en dinero, que previamente tiene que verse signada por la situación personal de la persona, ¿no? Para la redundancia, de su humanidad, ¿no? Como dice acá, en cuanto a verlo con lo digno que es. Si vos después querés hacer una actividad, ¿no? Que pareciera un trabajo, porque sí, me pasé 3 horas por día, me paso 3 horas por día haciendo cajita de madera para regalar a los chicos de Navidad. Estoy haciendo un trabajo, porque estoy trabajando con eso. Lo que pasa es que no me interesa a los fines de esta ley ese trabajo. ¿Bien? El trabajo que tiene la pareja de conquistarse mutuamente, de encender la velita, la llama, mantener viva la llama de la pasión y todo eso, no lo puedo ir a reclamar por esta ley, ¿no? Mal que les pese a algunos especímenes, como digo yo a veces, ¿no? Porque me han planteado en cuestiones de familia esto, ¿no? Sí, podés pedir una compensación porque vos estás trabajando en la casa y que vos trabajes en la casa hace que el hombre pueda salir a trabajar a la calle o al revés, ¿está? Entonces, debería haber una compensación ahí, pero no es que lo que te está permitiendo la ley con esto, la ley de familia, es reclamar que no te atendía como te tenía que atender. Bueno, eso aparte. Bueno, a eso se refiere la ley laboral, donde dice, constituye trabajo a los fines de esta ley esto. ¿Y qué es esto? Toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, habla de. Acá hubo una discusión en algún momento si acá esta ley estaba aplicada únicamente a las empresas, ¿no? Y un particular, por ejemplo, un jefe de una casa, no podía tener un empleado. De hecho, hay una ley aparte que tiene que ver con empleada doméstica, pero olvidémonos de eso. Pensemos en un tipo que es un jardinero que corta el pasto, no sé yo, en algún lugar. Eso no tiene una especificación en esta ley. ¿Tiene que ser alguien con capacidad de dirigir un trabajo? Bueno, en principio sí, porque así lo dice la ley. Después que lo metamos y armemos de que el empleador es el empleador y el operario es el operario, es otra cosa. Pero en principio la ley está enfocada a regular la actividad
y la fuerza del principio protectorio está puesta al servicio de equiparar la calidad técnica que tiene una gran empresa respecto de un empleado que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, se toma el tren para ir a trabajar y vuelve a su casa, ¿no? Habilidad técnica, socioeconómica, un montón de cuestiones que hacen una diferencia importante. Bien. Y en esa diferencia puede haber un abuso. Y ahí nos aparece el principio de gratuidad, ¿no? Que también hablamos. Y el principio de gratuidad existe porque, a ver, ustedes piensen lo siguiente. Nosotros los abogados, por ejemplo, no podemos cobrar la consulta al empleado. No podemos cobrar una consulta a un empleado. Puedo no atenderlo, pero si lo atiendo, puedo no cobrar, o sea, debo no cobrarle la consulta. O mejor dicho, el empleado que me consulta, si yo lo atiendo, puede no pagármela. ¿Bien? Les voy a decir la verdad, es muy difícil un abogado cobrar la consulta como lo hacen ustedes. Ustedes tienen la gran capacidad de cobrar consulta, que es una cuestión que la verdad que es admirable desde nuestra profesión hacia la de ustedes. Porque se pone un consultorio, un paciente va al consultorio, ¿no? Hablo del consultorio. Va al consultorio, los que tienen el agrado de tener una secretaria que les toma el pedido, ahí mismo ya le cobra y le pasa la ficha y ahí hacen la consulta. ¿Esto es así? ¿O yo estoy muy equivocado? No me gusta ir mucho al médico. Bueno, al menos lo que tienen que pagar lo particular. La obra social también hace lo mismo, nada más que ustedes le cobran la obra social. Pero también tienen la consulta paga antes de que el paciente vaya. O la cobran después, pero saben que la tienen devengada, por lo menos. Nosotros los abogados nos vienen a consultar y muchas veces nos dicen, bueno, ¿te debo algo? Y no, viejo, si te tuviste 2 horas hablándome acá, algo me tenés que pagar, esa es la realidad. Pero bueno, por escucharme te tengo que pagar, y si andás a decirle al psicólogo que no. Bueno, pero vamos a dejar que pase eso. Lo real es que yo tengo la obligación de cobrar la consulta. Y tengo la obligación por el derecho de ética que a mí me rige como abogado. El Tribunal de Disciplina, si yo no cobro la consulta, me puede sancionar. Si yo no cobro la consulta. Puedo cobrar dentro de los parámetros mínimos que están estipulados en la ley de honorarios. Pero tengo la obligación de cobrar la consulta, excepto en los casos laborales. Excepto en los casos laborales. Entonces, si ustedes ven en alguna publicación que algún abogado pone, doctor fulano de tal, penal, civil, comercial, laboral, consultas gratis. No es que la consulta gratis que dice ahí es para todo. Lo ponen así a propósito para que uno piense que va a ir con la consulta gratis, ¿no? En realidad, quizás hasta sea gratis, pero no deben hacerlo. Yo lo puedo denunciar como abogado. Pero me dice, no, pero acá dice laboral, consultas gratis. Fíjense que van a ver que siempre pasa eso, que aparece la palabra laboral y al lado consulta gratis. Bien. La consulta gratis del laboral tiene una razón de ser muy, muy clara. Ustedes se pueden identificar por qué. ¿Por qué el abogado o el perito no puede cobrar adelante del empleado? ¿Por qué? ¿Cuál sería el óbice? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que esto existe? Porque el empleado no cobró el último mes, se quedó sin trabajo. Claro, exactamente, claro. ¿Entienden? Porque el abuso que puede venir de parte del empleador es saber que lo quiere despedir, hacerse el nabo y no pagarle, quizás no el último, capaz que 2 o 3 anterior, no pagarle, y un día decirle, bueno, chao, andate. Total, yo sé que si no tenés plata no podés ni ir a un abogado, ni ir a pedir un perito, ni ir a hacer nada. Exactamente. Acá dice Hirsch, para garantizar el derecho de representación. Claro, tiene que ver con esto. Para garantizar el derecho, ¿no? El acceso al derecho, el acceso a la justicia de alguna manera de esta persona que, por la condición de disvaliosa de no tener la posibilidad de requerir el dinero, de poder llegar a tenerlo, se puede aprovechar la parte que tiene la calidad técnica para no pagarle. ¿Bien? Entonces, por eso es gratis. ¿Es gratis hasta cuándo? Y esta es la otra pregunta que les hago. ¿Es gratis hasta cuándo? Hasta la sentencia. A veces sí y a veces antes. Hasta que se termine el juicio. Hasta que cobra. Hasta que tiene el dinero. ¿Entienden? Hasta que tiene el dinero es gratis. En ese momento empieza a deber los honorarios del abogado, los honorarios del perito, por eso le digo que los honorarios siempre se cobran. ¿No? Bien. Ahora bien, hay otro principio en el derecho, ¿no? Que ¿quién le paga los honorarios al abogado y al perito, en todo caso? ¿Quién es el que paga el honorario? ¿Quién es?
El que pierde el El juicio. empleador. El juicio. Empleador. Muy bien, acá los que dijeron el empleador se equivocaron, y los que dijeron el que Ajá. pierde el juicio, en realidad para un correcto decir desde el derecho, discúlpenme que yo soy muy erudito, es el que ha salido perdidoso, ¿no? El perdidoso paga, esa es la máxima jurídica. ¿Bien? Entonces, el que pierde el juicio paga. A veces el juicio lo puede perder de hecho, yo tengo sentencias lindas en cuadritos de empleados que han perdido el juicio. Feo es cuando el abogado pierde el juicio, pero bueno, ahí en ese caso es un tema de salud mental más que de jurídica. Pero la realidad es que fue un chiste, a ver si están atentos, yo quiero ver, si no se ríen, porque el chiste es malo porque no me están escuchando. Esa es la verdad. Bueno, la realidad es que el honorario lo va a pagar la parte perdidosa. Y el empleado a veces pierde también. El empleado pierde. Y pierde el juicio a veces, ¿no? El juicio que está tan protegido por el derecho protectorio, pero a veces, obviamente, por X motivo, circunstancia, pasa porque los juicios se ganan o no se pierden. Esto se lo voy a decir, como lo digo también en el derecho, ¿no? Y en la Facultad de Derecho. Porque nosotros los abogados somos así con nuestros alumnos, porque queremos que sean igual que nosotros de chantes. Entonces le decimos, los juicios, doctores, se ganan o se pierden, pero siempre se cobran. Y lo mismo les pasa a ustedes. Los peritos, interviniendo en un juicio, sea designado por la parte que sea designada, que gane o pierde su juicio, pero ustedes siempre van a cobrar un honorario. Entonces, ¿quién debe pagarle el honorario? La parte perdidosa. Si la parte perdidosa no lo paga, usted tiene la vía de ejecución, que usted sabe que para ejecutar nos requieren a nosotros, para lo único que nos requieren, ¿no? O sea, desde que usted inicia un juicio, se mete como perito. Eso ya lo van a ver en procesal y los que lo vieron ya lo saben. Usted pide, se regula el horario, se paga el horario, se den adelanto, hace todo solo, porque no me necesita a mí como abogado para que yo le diga lo que tiene que hacer. Usted va y hace todo solo. Le regula el horario de la sentencia y no le gusta. Entonces va y le presenta un escrito que dice apelo. Con eso solo, con esa palabra ya le alcanza. Entonces va a cámara baja, papá, queda, se termina el juicio, ¿no? Paréntesis. ¿Cuándo se termina el juicio? Lo iba a decir yo, pero me paré. ¿Cuándo se termina el juicio? Con la sentencia. Le falta una palabrita, Gabriel. Está muy bien. ¿Con la sentencia? Firme. Firme. ¿Quién dijo eso? Firme. Bien, bien, qué bien. Ya está haciendo efecto esto de relacionarse tanto con nosotros los abogados, me parece bárbaro. Bueno, con la sentencia firme termina. Esa sería la forma normal de terminación del juicio. Puede terminar con un acuerdo de partes, puede terminar con una innovación, con un montón de otros criterios que pueden hacer que te termine el juicio. ¿Está? Terminado con la sentencia firme, usted tiene un crédito a su nombre. Es como si hubiera tenido un cheque, un pagaré. La sentencia funciona así, ¿no? ¿Para qué le sirve la sentencia a usted como perito? No importa un carajo cómo resultó el caso, quién ganó, quién perdió. A mí no me importa nada. La verdad es esa. Salvo, no quiero ser insensible, pero la realidad es esa, ¿no? No estoy interesado en cómo se define el pleito. Lo que estoy interesado es, ya habiendo hecho mi trabajo, a ver quién me paga y cuánto me pagan. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La parte perdidosa, ya sé, por lo menos ya sé que tengo que esperar a que quede firme, y después la parte perdidosa. ¿No? Entonces, eso me da a mí un cheque, un papelito que dice, esta es la sentencia. ¿No? No sé si tengo la sentencia por acá. La sentencia. Bueno, la sentencia. Esa sentencia es un papel que yo lo saco del juzgado, ¿no? Que me notifican ahora virtualmente, lo que fuera, y yo, ¿ahora qué hago? Porque ¿qué hago ahora una vez que yo tengo eso? ¿Qué hago? Tengo que ir a cobrar, ¿no? ¿Y dónde cobro? Bueno, todo un tema. Lo más probable es que si es una empresa seria en la que trabajamos, que salió perdidosa, nos llamen por teléfono y digan, señor perito, mire, necesito pagarle, porque me está pidiendo el juicio, yo para solucionar este problema tengo que pagarle a usted. Entonces, acá dice la sentencia de tanta plata, tome, ¿dónde se la deposito? ¿En qué cuenta? Pim, pam, sus aportes, lo que fuera, listo, etc. Bien, eso es lo normal. Lo anormal es que usted empiece a llamar por todos lados a todo el mundo y nadie le conteste el teléfono. También eso es anormal, pero es más habitual que antes, ¿no? Entonces, usted, ¿qué hace en ese caso? Va al mismo juzgado y dice, mire, señor juez, no me pagaron la sentencia. Ah, problema suyo, le va a hacer el juez. Problema suyo. Yo llegué hasta acá, para mí ya terminó este juicio. Es un problema suyo eso.
¿Qué tengo que hacer para cobrar los honorarios? ¿Qué tengo que hacer para cobrar los honorarios? Con una sentencia firme. ¿Qué tengo que hacer? Contratar un abogado. Eso, sobre todo. Llamar al doctor Groener. Póngalo, anótenlo ahí abajo. Yo llegué hasta acá, llamar al doctor Groener. No. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, y no me pagó la otra parte, ¿no? Si me pagó, ya está. Pedir la ejecución. Claro, hay que hacer una ejecución. Otro juicio, doctor. Hay que hacer un juicio. ¿Entienden? Hay que hacer un juicio. Por eso me necesitan. No porque, ¿entienden? Porque, ¿y por qué tengo que ir con un abogado? Si antes no me lo pidieron. Y no, está bien. Pero ahora usted tiene un cheque que no se lo pagan. Si usted va al banco y no le pagan el cheque, y el tipo que le dio el cheque no le paga, ¿qué hace? Y va a tener que ir a un abogado para que haga un nuevo juicio. Haga un juicio para cobrar ese cheque. Con esto es lo mismo. Necesito un nuevo juicio. Y ese nuevo juicio necesito un abogado para iniciarlo y para que lleve adelante su reclamación. ¿Estamos? Que le va a cobrar un porcentaje de lo que después cobre, o cómo arregle sus honorarios. ¿Está? Bien. Bueno, a lo que atañe, que nos fuimos un poquito por las ramas, al derecho laboral, ya tenemos más o menos un marco jurídico sobre el cual nos vamos a basar. ¿Está? Aquellas implicancias que a mí lo voy a mostrar, a ver, vamos a ver si puedo tratar de explicárselo. Perdónenme la prolijidad, pero yo quería ver algo mejor. Los principios yo lo vi. Bueno, acá hay una cuestión que me falta decir, que yo creo que es fundamental. Ustedes vieron, no sé si recuerdan o si los dije ya, o algunos que ya hicieron otros módulos, ya lo vimos en algunas leyes, que era importante, esto del principio de la supremacía de la voluntad, ¿no? O sea, que es, fíjense que yo siempre les hablo en principio, ¿no? Como les decía, esto del tronco común. El principio de buena fe, ¿no? Que las partes deberían contratar de buena fe, también está dentro del contrato laboral, tiene que ser de buena fe. No venís a mi empresa únicamente para hacer un par de meses y reclamarme un año de trabajo, ¿no? Que pasa habitualmente. Aquellos que tienen empresitas pymes me comprenderán. Tiene que ser de buena fe. Y existe el principio de supremacía de la voluntad. O sea que para los contratos, lo que las partes acuerdan es ley para las partes. Esto se lo entienden ustedes, ¿cierto? O sea, si yo le contrato con usted que le vendo mi auto en 30.000 pesos, lo firmo y se lo voy a entregar tal día, y usted me da los 30.000 pesos, ¿no? Lo firmo, usted se lleva una copia y espera que yo le entregue el auto, y cuando llega el día de entregar el auto, yo le digo, no, pero ¿sabés qué pasa? Mira que aumentó, no te lo entrego, me vas a tener que dar más plata. ¿Usted qué me va a decir? No, pero ya firmamos, ¿cierto? Bien, entonces, pero firmó barato, pero bueno, ya firmamos, me tenés que dar el auto. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dáselo, porque no... lo que firmamos las partes es ley para las partes. ¿Está? Por más que sea injusto. ¿Entienden? Por más que sea injusto. Salvo que sea un engaño, que vamos por otro tema ahí, ¿no? Una estafa, un ardid para engañarlo, para darle poca plata por su auto. Vamos por otro fuero. En lo que tiene que ver con el contrato, que se presupone de hecho de buena fe, las partes tienen libertad contractual, ¿no? En esto de la supremacía de la voluntad. Pueden contratar lo que se les antoje, siempre y cuando estén lúcidos en el momento, ¿no? Esto de la voluntad, de tener la capacidad para discernir de qué iba la cuestión. Y se presume de buena fe y se presume con supremacía de la voluntad, ¿no? Con esto que dije yo antes, ¿no? Quien tiene la presunción, yo puedo llegar a decir, bueno, pero la verdad que, mire, tengo un certificado de discapacidad, yo soy, no sé, díganme usted el término médico para no fallar, yo a los chicos ¿cómo se llama? De derecho les digo, tengo el certificado de insanía y listo, ya está. Usted dígame que puede ser un tipo que pueda firmar algo y que no estaba en sus cabales para hacerlo, ¿no? Firma y bueno, yo compruebo con mi certificado. Bueno, la otra parte no tiene que ir por la vida fijándose si este tipo es discapacitado o no es discapacitado. Si lo vio normal, distinto que lo haya visto normal y yo lo puedo probar, pero lo vio normal, se presupone que estaba en sus cabales para firmar este acuerdo.
Y como cada uno dispone de sus bienes de la manera que le plazca, porque eso es un principio de la libertad también, y de la propiedad, contenido en la Constitución Nacional, si yo le quiero vender a usted por $1 mi auto, yo lo vendo, y usted lo compra, y es lícito y legal. ¿Me entienden? Es lícito y legal. Para que no sea lícito tengo que probar que una estafa, y para que no sea legal tengo que probar que esa compraventa tiene algún defecto de forma. No, nos equivocamos, no es $1, no puede ser. ¿Entendés? Bien, se probará por otros medios. Ahora, en el derecho laboral, por el principio protectorio, eso también tiene una regulación específica, ¿no? Y la supremacía de la libertad se vence ante la ley de contrato de trabajo, donde obliga al empleador seguir ciertas normas. Y en esas ciertas normas intervienen otros factores como algunas convenciones colectivas, ¿no? Entonces, cuando queremos saber cuánto gana una empleada doméstica, nos vamos al convenio colectivo de empleado doméstico, y ahí nos damos cuenta que le estoy pagando, pobre a María, poquita plata porque tiene que cobrar por hora un poquito más. Y al revés lo mismo, ¿no? Mire, yo estoy trabajando en una empresa y un gerente acá gana con plata, y usted me está pagando esto. Ah, pero usted aceptó. No, lo dice el convenio colectivo de trabajo. Entonces, trata también, en estos principios protectorios, trata también de equilibrar una vara, para que haya un piso, ¿no?, sobre la cual ajustarse para que no haya injusticias. Cuando ustedes vieron que ahora cambió la ley de alquileres, ¿no? La ley de alquileres antes, porque yo lo explico de esta manera porque ahí es donde empiezan a agarrarlo de qué vamos cuando hablamos de esto. Me abstraigo del fuero. Pero en la ley de alquileres, antes era 2 años y ahora son 3. Eso es el común colectivo de la gente. Eso lo tienen ustedes claro, ¿no? O sea, los que alquilan saben, ¿no?, que antes era 2 años y ahora son 3. ¿Qué? Antes era 2 años y ahora son 3. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no sé. Pero tengo re claro que antes era 2 años y ahora son 3. Pero no sé qué. ¿Entienden? Que yo no me puedo ir durante 3 años del alquiler. Ustedes saben que no. Saben que no. Usted se puede ir. Y entonces, ¿para qué la ley dice que son 3 y son 2 y yo al año me puedo ir? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explíquenme. ¿Para qué sirve eso de los 3 años, 2 años? ¿O a quién le sirve, mejor dicho? Al inquilino para tener cierta garantía de un tiempo. Claro. Mire cómo ustedes ya piensan en seguridad jurídica. Fíjense cómo piensan ya en derecho. Ya la mitad del cerebro se la está carcomiendo el derecho, ¿no? El abogado le está apareciendo en la cabeza. Claro, claro, porque lo que pretende la ley de alquileres es dar seguridad jurídica. Entonces, ahí la seguridad jurídica se la va a dar al inquilino. ¿Para qué? Si invirtió, si pintó, Más. claro. No te vengan a los 3 meses y te digan, no, viejo, mira, no te lo alquilo más. Andate. Claro. Tiene algo cómico lo que es la parte esta de alquileres, porque derecho a qué tiene el inquilino, ¿no? El inquilino tiene derecho a hacer uso del uso y goce de la cosa, y el locador tiene la obligación de dejarlo gozar. Así dice la ley, la que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, es chascarrillo aparte, pero es verdad, es así, se dice. En ese caso, el principio protectorio está apuntado al inquilino para que no lo saquen antes. Y a sus veces hay una contracara que dice que tiene que estar por lo menos 6 meses. Sí. ¿Está? Ahora, fíjense las preguntas de los clientes, ¿no? Yo no me puedo ir durante esos 6 meses, no me puedo ir. Y si yo me quiero ir, me alquilé hoy y mañana me salió una oportunidad de trabajo en el exterior. Me llamaron de Barcelona para ir a jugar en el Barça, ¿no? Ah, no, señor, no me acuerdo porque llama el técnico de Barcelona. Espérenme 6 meses que todavía estoy acá en mi departamento. ¿Yo no me puedo ir? Sí me puedo ir. Lo que tengo que pagar los 6 meses. Que ahí es donde está el criterio. ¿Me entiendes? Protege esa inversión que también hizo el locador de fijarse quién es usted, verificar los garantes, hacer todo este trabajo que en otro caso no se lo paga nadie, se va a los 2 días, no te pago el mes. Entonces, como sanción le hace pagar eso. Es más, le devuelve el depósito
no le devuelve depósito si pasaron tanto tiempo, le devuelve la mitad, perdón, doble depósito o el depósito entero, si pasó 1 año, 2 años, no me acuerdo bien ahora cómo es la ley de alquileres, pero tiene una sanción de acuerdo al tiempo que usted se vaya o no se vaya del alquiler. Bueno, así funciona el principio protectorio en el derecho laboral. Las premisas que dice la ley de contrato de trabajo es para establecer el piso sobre el cual las partes no pueden negociar. ¿Entienden? Con el fin de ser equilibrado, con el fin de ser protegido el trabajador. Si en su empresa, ¿no? Si usted lo llama mañana a ver, espera, vamos a hacerlo un poquito más así no se me duerme. Acá, ¿quién está? Norberto. ¿Me escuchás, Norberto? Te veo ahí. Dijo Norberto, la puta, me eligió a mí. ¿Dónde trabaja Norberto? ¿Dónde trabaja? En el Grierson, en el Hospital Grierson de Cava. En el Grierson. Bueno, estatales, ¿no? Sí. Bien. Vamos a suponer que se hace privado y él, porque no me quiero meter en ese tema porque es otra regulación, pero es privado, trabaja en la clínica Grierson, ¿no? Y lo llama al director del hospital y le dice, vení, sentate, Norberto, tengo una noticia para vos. Una noticia. ¿Viste que vos venís trabajando 8 horas por día y no decimos nada, pero a veces trabajás bastante más? Bien, estamos fuera de la ley de contrato de trabajo, ya sabelo, ¿no? Pero bueno, sí, trabajo más, la verdad que sí, porque trabajo más. Bueno, como vino un inversor extranjero, ¿no? Y le encantás, o sea, porque es parecido a vos, así con la onda, buena onda, el tipo te vio pasar por vos y dice, decirle al doctor que porque yo digo, va a trabajar 2 horas por día y le voy a pagar lo mismo. ¿Qué hace Norberto? Le dice, no, de ninguna manera. La ley dice que yo tengo que trabajar 8 horas. Norberto dice, muchas gracias, bien, fenómeno. ¿Lo firmamos en un contrato? Porque ya Norberto está avivado porque hizo este curso. Claro, le dicen, bueno, firmamos ahí que él trabaja 2 horas por día. ¿Y le pagan lo mismo? Se pagan lo mismo. ¿Lo mismo que al otro que trabaja 8? Sí, le pagan lo mismo que trabaja. Bien, fenómeno. Resulta que ese que vino, el inversor, se fue. ¿No? Se fue afuera. Entonces el director se quedó pensando, dice, ¿por qué le voy a regalar 6 horas a Norberto? Entonces le hace un juicio, lo llama al abogado de la clínica, le dice, doctor, mire, ¿qué hacemos? Vamos a romperle el orto, vamos a echarlo a la mierda por esto. Bueno, le hace un juicio y le dice, no, usted en el juicio pretendo que trabaje las 8. No, yo firmé por 2. ¿Había autonomía de la voluntad? Sí. ¿Estaba incumpliendo la normativa? No. No estaba incumpliendo la normativa. Porque el beneficio era para mí, que soy el empleador. ¿Entienden? ¿Cómo juega? Después veremos, quizás haya alguna complicación en este ejemplo, que yo los ejemplos los doy, son catedráticos los ejemplos, ¿no? Cómo juega después la diferencia con el otro que está trabajando 8 horas, ¿no? Entonces, misma remuneración por el mismo trabajo. Estos principios también son de derecho también laboral, ¿no? Pero en el ejemplo es para que ustedes entiendan hasta dónde puedo llegar con esta autonomía, ¿no? La ley lo que me va a dar es un piso de obligación para las partes y para que no haya un abuso respecto del empleador. Lo que no puede pasar es que venga el director del hospital y le diga, Norberto, mira, viste que estamos medio en crisis, vas a trabajar 24 horas por día. Una pregunta. Le gustó esa, ¿no? Sí, Sí. pero si él quiere demandar, por ejemplo, Sí. al que lo contrató, ¿no sería legal porque no estaba cumpliendo con las 8 horas? No, porque tiene firmado un contrato que lo exonera. Estoy haciendo ejemplos muy burdos. Porque firmó el contrato. Esto no pasa, ¿no? Vamos a ver, en realidad esto no pasa. Estoy haciendo ejemplos muy locos. Y si alguien tiene la bondad de darle plata, le está regalando el dinero a este muchacho, bueno, quizás es una directora, no es director del hospital y tiene algunas artes que otros no tienen. Pero independientemente de eso, no son ejemplos para... Sí. Con la reta laburamos 30 y cobramos 24. Bueno, ¿viste? Ahí está. Ahí está. Pero bueno, ahí es En donde... provincia también. Pero claro, como se podría dar esto, ¿no? Que dice Carla también, ¿no? Que claro, eso, lo que dijo Carla es también, ya el derecho le está carcomiendo, ya se le está pasando al otro hemisferio, ¿no? Empezó por el hemisferio derecho y ya está pasando al otro hemisferio izquierdo, y ella me trajo acá a la clase un principio del derecho laboral, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Con entender que una máxima del derecho laboral que dice nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? ¿Y qué significa esto, ¿no? Desde lo jurídico, ¿no? La torpeza jurídica, ser torpe en lo jurídico no es ser tonto, ¿no? Ser lelo. Ser torpe es no hacer lo que debía hacer y pretender que el otro haga lo que se había cumplido. O
O sea, si yo no puedo, esto se ve mucho, ¿saben dónde? Por ejemplo, los alquileres también, que hablamos hoy, ¿no? No te pago el alquiler porque vos no me venís a arreglar el techo, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver. Vos tenés que seguir pagando el alquiler porque yo te voy a cobrar, y tenés que hacerme una acción para que yo arregle el techo, que para eso tenés el contrato. O no te paso alimento porque no me traes al nene para que lo vea. Son cuestiones de obligaciones dispares que están contenidas dentro del mismo contrato, ¿no? Que para lo cual, si vos haces lo contrario a lo que prometiste, estás siendo torpe jurídicamente, ¿no? Y después, si yo contrato mal, no puedo alegarlo como torpeza, ¿no? Bueno, me equivoqué, no sabía que eran 8 horas, y bueno, jódase, porque usted, salvo que la ley diga otra cosa, ¿entienden? ¿Por qué? Porque yo no me voy a excusar si yo firmo que voy a trabajar 14 horas por día, ¿no? ¿Es legal? Sí, no es legal, porque la ley dice que no. ¿Es legítimo? Sí, claro. Es legítimo porque yo lo firmé, ¿no? Entonces, pero no lo voy a cumplir y no me van a poder obligar porque hay una obligación del texto obligatorio que tiene la ley que me dice que no puedo, que no me pueden obligar a hacer eso. No porque soy torpe, ¿no? Porque no sabía yo. No, eso no. ¿Entienden a dónde voy? Si yo cobro por 6 horas y trabajo 8, también hay una obligación que tiene por la cantidad de horas laboradas. ¿Entienden? Entonces ahí también lo mismo. Entonces la ley lo que viene a regular es una base mínima obligatoria para que no haya disparidad. Por sobre esa base yo puedo contratar lo que yo quiero. No me obliga a mí a hacer eso, sino que yo puedo contratar lo que yo quiero, sobre esa base. ¿Entienden? ¿El empleador me puede pagar más por la hora trabajada? Sí. Si no se le arma conflicto con los demás, claro que sí. Claro que sí que puede. ¿Por qué? Porque no está incumpliendo la ley. La ley dice que tiene que, misma remuneración, mismo trabajo, por ejemplo, ¿no? O dice que el convenio colectivo de trabajo dice que acá Carla va a cobrar tanto la hora, 1.000 pesos la hora. ¿Bien? Si yo, que soy el empleador, le doy 2.000, porque lo combine con ella, no estoy incumpliendo ninguna ley, ninguna norma, y es más, es en beneficio de ella. También me asiste también los principios del derecho. ¿Vamos? Bien. Gracias. Aquí. No, gracias a vos. ¿Hasta aquí alguna duda razonable? Los juicios laborales que se me ocurren hacer, no te cuento. Con todo lo que dijiste. Bueno, lo hablamos después. Igual, a ver, hay juicios y juicios laborales, hay relaciones y relaciones laborales, como relaciones de pareja, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las relaciones laborales son tan variadas como las relaciones de pareja, porque hay el poliamor, hay politrabajo, o sea, si vamos a hacer una comparación la vamos a encontrar por todos lados. Entonces, no seas torpe jurídica y no vayas a reclamar algo que no, porque uno también acepta condiciones, eso también, ¿no? Siempre pasa. Lo cierto es que la ley me avala, obviamente, y yo yo trabajo, a mí laboral les digo, no me gusta primero, no me gusta, porque no me gusta, no porque no me gusta el derecho laboral, sino porque me gusta el derecho penal, en cuanto al gusto, ¿no? Pero, gracias a Dios, viene trabajo de esto porque es algo muy normal, ¿no? A diferencia de familia lo hago, porque familia no lo hago, lo derivo porque no me interesa. No me gusta la situación de tener que meterme en el juego, ¿no? O en la realidad de la persona, ¿no? Como les puede pasar a ustedes en el consultorio, ¿no? El paciente viene por, bueno, está bien lo que te pasa, pero decime dónde te duele. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Uno escucha todo a 2 horas para rescatar esta parte en la que él tiene que trabajar. Entonces eso en familia se agranda, ¿no? Hay que tener un carácter especial para trabajar en familia. Pero laboral hago, y hago de los dos lados, ¿no? Tanto del empleador como del empleado, ¿no? Y parate en el lugar que te pares, te vas a dar cuenta que cada uno tiene razón. Eso es una de las cuestiones que pasa en el derecho laboral, ¿no? Porque así como hay empleadores que se llevan el dinero y que te maltratan, y que cuando vos empezás a entender, también, cuando esto lo entendés como la paternidad, ¿no? Entendés lo que le pasa al otro cuando sos padre respecto al nene, pero mientras tanto le dijiste, ¿viste? No, a este mira lo que hace con el nene, lo tendría que educar mejor, le tendría que gritar, ¿no? Le tendría que hacer comer la comida hasta que tenés un chico. Cuando tenés un chico, todo ese manual se te fue al carajo, todo lo que pensabas que ibas a hacer, y las relaciones laborales también. Cuando vos sos empleador te das cuenta de lo que le pasa al empleador, y cuando sos empleado te das cuenta de lo que le pasa al empleado.
como en esto pasa lo que pasa con la docencia, ¿no? Los docentes, los que somos docentes, seguramente algunos más acá hay de esto, ya hemos estado ahí, yo digo siempre, ¿no? Hemos estado de ese lado, entonces tenemos la capacidad para tener una sensibilidad distinta, porque sabemos lo que les pasa a ustedes, algunos se olvidaron, ¿no? Capaz, pero lo que les pasa a ustedes cuando están estudiando. Y con el derecho laboral también. El que trabaja para el empleador se da cuenta de lo que le pasa en la cabeza del empleador y por qué llega a esa situación. Y la más de las veces el empleador no tiene razón, pero a veces sí. Y también del otro lado hay situaciones del empleado donde, no, mirá, la realidad es que esto que estás haciendo no debería ser tan así, ¿no? Pensá que vos haces esto por esto, entonces hay que componer. El abogado está un poco también para componer. Y ustedes en la relación pericial, ¿no? La relación del peritaje, está bueno que lo tengan claro esto, ¿no? Porque es muy del perito tomar partido. Es muy del perito tomar partido, ¿no? A pesar de ser una pericia objetiva, fíjense lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque una pericia objetiva, claramente objetiva, en el sentido de que no te estoy dando ni un punto más ni un punto menos, te permite tomar partido también, ¿no? Ah, qué suerte, mira, le salió bien a con quien yo simpatizo, ¿no? Qué mala suerte, le hice esta pericia, pobre tipo, lo estoy matando. Estas son frases que yo escucho del perito, fíjense. Entonces, obvio que nos tenemos que abstraer de esto, pero tenemos que entender la lógica de la situación, porque ahí nos vamos a dar cuenta la otra parte que nos viene de este mismo desprendimiento de palabras. Esto pasa en el tiempo, ¿no? Qué cagada, lo cagué al pobre hombre pero la sentencia le salió a favor. ¿Y entonces no lo cagué? Sí. O al revés, che, tomá, viste, ahí tenés, mirá, le salió, el peritaje mío le dio así. Y después te das cuenta que no te lo tomó el juez y salió para otro lado, y le dio menos. Y vos decís, ¿por qué? Por eso no es vinculante el informe pericial. ¿Entienden? Por eso no es vinculante. ¿Por qué? Porque este razonamiento de poder pararse de un lado o del otro, ¿no? Lo tiene que tener el juez. Y como siempre les digo, y les voy a decir hasta el cansancio, el perito lo que va a hacer es suplir la parte que el juez no tiene, que es el conocimiento de medicina, por ejemplo. ¿Bien? Pero la parte de sensibilidad del derecho la tiene que tener, porque si no la tiene es un hijo de puta. ¿Entiende? O sea, si tiene desconocimiento, lo tiene usted. Si piensa mal, no es criterioso, tiene mal criterio, no debería haber sido juez. No es culpa de él tampoco, es culpa de quien lo puso. ¿Qué pasa esto? ¿No? Y ojo que yo soy muy crítico contra quien critica al juez. Ojo, porque también esto, no se crean que yo me suscribo a el normal colectivo que dice, no, el hijo de puta lo soltó, un juez garantista. No, sí, señor, si el juez no es garantista por el país, porque garantista significa hacer cumplir la Constitución, y si nosotros como abogados tenemos que cumplir la Constitución, ustedes como médicos tienen que cumplir la Constitución, y el juez garantista tiene que ser, porque si el juez no es garantista, comete una injusticia. Entonces, el juez debe ser garantista. El juez que suelta al preso, ¿no? Que esto se los digo, y se los aclaro siempre, no sé si ya lo dije, y perdónenme si repito, porque además de la docencia nosotros damos mensajes que nos ayudan a pensar, y no tiene que ver con la política, ¿entienden? No tiene que ver con la política, sino tiene que ver con lo criterioso, ¿no? Con el criterio, con el sentido común. El juez que saca presos, lo sacó porque no podía dejarlo, no porque quería, ¿no? De la gran cantidad, yo no digo que no haya corruptela, ¿no? Porque de la gran cantidad de jueces que existen en la viña, como de la gran cantidad de curas y de la gran cantidad de lo que fuera, hay de todo partido, ¿no? Entonces puede haber algún juez que me recibió una cometa y me sacó un tipo que no tenía que salir, puede haberlo. Es muy raro, y es muy mínimo, y va a ser siempre dentro de un parámetro. El juez no se va a acceder al parámetro porque se pone en evidencia, ¿entienden? Entonces, si el juez me dio 10 años, entre 10 y 3, me dio más para el 3 o más para el 10, y hubo ahí alguna cosa media rara que yo dudo, puede pasar. Ahora, lo que no puede pasar es que si había de 10 a 3, el juez me dé 2. Eso no pasa. No pasa porque es muy obvio. ¿Entienden? Entonces, para que nosotros podamos comprender esta situación, lo que no tenemos que parar es en la cabeza del juez y decir, no, está bien. Yo no podía no soltar a este preso. Si me piden la excarcelación y está dentro del parámetro que me marca de obligatoriedad la ley, yo no puedo negarme. Yo no lo puedo negar. No lo puedo negar. Entonces tengo que soltarlo.
Lo que no funciona no es el sistema de justicia en ese caso, ¿no? Porque lo libera. A los 2 meses mató a su mujer. Hay un caso así muy resonante que ha pasado, ¿no? Bien. O violó de vuelta. ¿Se acuerdan de esos casos? Bueno, y el juez, primera plana el tipo, yo me imagino, qué cagada que me mandé. Solté al tipo y no podían hacerlo. ¿Cómo hago para explicar yo esto en la tele? El imaginario colectivo, la justicia. Entonces eso está prestidigitado por los que mueven el tablero ahí con los medios, ¿no? Que le interesa que la sociedad piense que los jueces son unos hijos de puta, que los abogados son unos hijos de puta, que los médicos en realidad tienen que ser héroes, ¿no? Pagarle lo que le tenés que pagar, ¿no? Héroe, dejarlo llamarlo a Superman. Al médico tiene que pagar lo que tiene que pagar. Entonces, pero si yo te doy la calidad de héroe, te estoy pidiendo algo que vos debes hacer, porque el héroe hace lo que puede, ¿no? Hace más de lo que debe. ¿Bien? Entonces ahí nos encajamos dentro de un lugar. Entonces, el juez que liberó porque debía liberar, en la gran mayoría, como les digo, ¿no? Siempre hay un porcentaje mínimo, pero la gran mayoría libera porque debía liberar. Lo que pasa es que después del juez aparece el Estado de vuelta, y nadie dice, porque eso es del Ejecutivo, pero el control que se hace de esa persona que salió en libertad, del patronato liberado, no existe. ¿Entienden? No existe. No existe el patronato liberado. Entonces, si no hay patronato liberado, el patronato liberado es una oficina donde va a firmar el tipo una vez por mes. Y no se controla si el tipo se reinsertó, qué está haciendo, si está trabajando, no está trabajando, porque no se pone plata ahí porque eso está por abajo de la tierra, ¿no? Un político muy famoso me decía a mí, no invierto en eso porque va por abajo de la tierra. Nadie lo ve. Y sí, no lo ves al principio, pero después lo ves. Porque el tipo, cuando vos ves que alguien que salió mató a alguien, estás viendo lo que tenías abajo de la alfombra. Está saliendo afuera lo que vos metiste abajo de la alfombra. ¿Qué es? Perdón, Un patronato inexistente. Sí, Javier. pregunta. ¿Qué quiere decir que el juez debía o tenía que liberar? ¿Qué quiere decir eso? El juez, o sea, el derecho penal, ¿no? Le da el ejercicio al juez, para que dentro de un parámetro él pueda manejarse, ¿no? La ley penal, por ejemplo, si yo después de 15 años encuentro al tipo que me estafó, ¿no? Y yo había hecho una estafa, y yo la denuncié y fui a la justicia, y lo encontré, 10 años. Pasaron, lo encontré, un día estaba caminando, lo encontré, no hago nada, le tomo la patente del auto, lo voy, lo llevo a la causa, digo, lo encontré, señor juez. Y el juez agarra la causa y dice, sí, pero no podemos hacer nada. ¿Cómo que no? Si lo encontré. No podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque prescribió. Entonces, el derecho no te puede perseguir eternamente. Tiene que haber un parámetro. Esto, ¿vieron el tema de los dictadores de lesa humanidad con la imprescriptibilidad del derecho? ¿No? Más profundo la discusión, pero el juez si prescribió no puede hacer nada, porque está limitado por la ley. Y está bien que así pase, porque también es un control del Estado, ¿no? Porque si no yo te refloto una causa que vos tenés hace 20 años y hago algo que no debería hacer. ¿Bien? Entonces, si el juez también, si el tipo cumplió una condena, y no terminó la condena que decía, porque cuando un juez aplica una condena de 8 a 25 años, que es el homicidio, significa que vos a la mitad de la condena podés pedir medidas transitorias. Es un beneficio que vos tenés. ¿Ah? Y lo tiene el delincuente, y lo tenés vos también, porque cualquiera podemos salir y matar a una persona, ¿eh? Cualquiera de nosotros. El homicidio, siempre lo digo yo esto, es el delito sobre el cual mayor posibilidad tenemos todos de ser autores, ¿no? Más ustedes que son médicos. ¿Bien? Entonces, fíjense si no. Y te puede pasar a vos. Entonces vos decís, bueno, me comí el garronche. La verdad que homicidio culposo, ¿sí? Agravado, ¿sí? Agravado. Me mató. Me dieron, ponele que te dieron 6 años de prisión. ¿Tá? Vos sabés que a los 3 ya podés empezar a salir. Está bien que así pase, porque la prisión no soluciona la problemática. Eso lo vamos a ver en criminología. No soluciona la problemática. Pero va a hacer que vos empieces a darte cuenta que a partir de esos 3 años vos ya podés empezar a... Entonces te posibilita continuar la condena, que no cometas otros delitos en prisión, un montón de cuestiones. ¿Entendés? Que son beneficios que te facilitan tu vida. ¿Por qué? Porque si vos sabés que tenés 25 años ahí adentro, no te importa más nada, vamos a la realidad. Estás viendo cómo escaparte, estás viendo cómo matar a otro, ¿qué te importa? ¿Ah?
En cambio, si vos sabés que tenés un beneficio, que podés llegar a, lo pedís y te lo dan, bien. Esos beneficios, hay momentos en donde no depende del juez. Hay un equipo técnico que dice que se portó bien durante todo ese tiempo. Hay un equipo, fíjense que lo primero que dijo el juez fue el equipo técnico, que me dijo a mí que el tipo no iba a hacer más nada. Entonces, claro, ¿por qué? Porque hizo todo lo que tenía que hacer para dejarlo en libertad. No podía, a pesar de todo eso, dejarlo preso. No podía. No debía. No, podía, pero no debía. ¿Entendés? Hubiera sido injusto, ilegal, y el juez está impartir justicia. Es un juez de ejecución. No es el juez que lo condenó. Es un juez que está velando por el cumplimiento de esa condena, para que se cumpla. ¿Entendés? Entonces, no podían no dejarlo libre. No podía no. Lo que pasa, que lo que faltó fue que cuando lo dejó libre, el patronato liberal se ocupe, que vos decís es impracticable. Sí, es tan impracticable como agarrar a todos los delincuentes, es tan impracticable como que todos se resociabilicen. Bueno, replanteemos el sistema, pero hoy el sistema es así. Él puede salir y debe cumplir, adecuarse al patronato liberado. Y el patronato liberado debe velar durante un periodo de tiempo que él cumpla con su obligación civil. ¿Entendés? Y no es solamente ir a firmar un papel una vez cada 2 meses. ¿Entendés? Sino que es además ir a aportar que recibió trabajo, ir a decir cómo está, ir a hacer un control psicológico, un montón de cuestiones que hubieran hecho que esa persona no vuelva a cometer el delito. O sea, cometió el delito no porque el juez lo liberó, sino porque faltó esto. Esta parte faltó. ¿Qué hacemos con los delincuentes que salen? Es más, te digo, ¿y los que salieron porque cumplieron la condena completa y vuelven a cometer el delito? ¿Quién tiene la culpa? ¿El juez que lo liberó? ¿Por qué lo liberó? Porque tenía que liberar. Tenía que abrir la puerta, ya terminó, ya pagó. El tipo ya pagó lo que tenía que pagar. Y sí, pero es un enfermo, es un delincuente. Bueno, como Estado no cumpliste tu deber, porque tu deber era durante ese periodo de tiempo resociabilizarlo. Porque con eso vos justificás, lo vimos esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la teoría de la pena? Con eso vos justificás por qué lo metes preso, porque lo vas a resociabilizar. Entonces, si no lo hiciste, no cumpliste. No cumpliste con el fin propuesto. Es complejo, ¿no? Es un tema no para hablar ahora en una clase, pero sepan que yo lo que quiero mostrar con esto es que el mensaje mío, simple, humilde, es veamos subtítulos cuando vemos los medios, ¿no? Veamos subtítulos. Démonos cuenta que quizás no es tan así. No nos suscribamos a cualquier cosa, porque es fácil suscribirse. Es difícil es tener criterio. Suscribirse es fácil. No, es un hijo de puta, el juez, sáquenlo. Y sacan ese juez, viene otro que hace lo mismo, porque no puede no hacerlo. ¿Entendés? Cuando yo te digo, debía liberarlo, claro que debía liberarlo, obviamente. Esa es mi expresión, ¿entendés? Porque es lo que le corresponde en un Estado de Derecho. Así dicen sus garantías constitucionales, que debía salir. ¿Entendés? Es muy complejo, es una cuestión bastante amplia, ¿no? Cuando hablamos del derecho laboral pasa lo mismo. Nosotros estuvimos hoy hablando del derecho laboral y hay todo tipo de injusticias. Ahora, como decíamos, ¿no? Hoy que hay empleadores, hay empleados, la ley no sirve a veces sirve, y el juez a veces falla, a veces no falla. Sí, todos hacemos todo lo que podemos con lo que tenemos. Esa es la realidad. La sociedad, el que imparte justicia en la sociedad forma parte de la misma sociedad. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? El policía, y no lo tengo a Dani Manetti, ojalá que no lo mire, que atrapa a un delincuente, es el mismo, forma parte de la misma sociedad. El fiscal que lo acusa forma parte de la misma sociedad, que mira el mismo programa de televisión. ¿Entienden a dónde voy? Bueno, esto no será la academia, pero es casi como la academia de Tinelli. Bueno, gente, creo que los dejé un poquito pensando, un poquito con algún conocimiento. Miren la ley laboral, la ley de trabajo, denle una leidita así muy rápida. Me dicen mucho y me piden mucho, y yo les vuelvo, porque ustedes son nuevos, porque algunos empezaron ahora. La típica frase del médico, ¿de dónde estudio? ¿De dónde estudio? Bueno, sepan, doctores, sepan que cuando tengan esto de que el derecho les empieza a corcomer la parte que le falta, del hemisferio que le falta, no me van a hacer esa pregunta. No me van a hacer esa pregunta, porque no existe de dónde estudiar el derecho. De todos lados y de ninguna. De todos lados y de ninguna.
Yo tengo el libro acá de Grisolía, ¿ves? Este libro de Derecho Laboral es el libro de Grisolía, ¿no? Este lo compré en la facultad está viejito, ¿eh? Miren, fíjense. Lo compré en la facultad cuando estaba estudiando Derecho Laboral. Yo no creo haberlo leído nunca, pero ahora lo estoy usando en algunos puntos que a mí me sirven para este tema, ¿no? Porque hay algunas cosas que son específicas. Yo lo traduzco y lo llevo más a la medicina, más a la parte de ustedes que a ustedes les va a servir o les compete. Ese es el ejercicio. ¿Ah? Esto es la explicación, todo esto para explicar la ley esa que les mostré, que está en Infolec, está en el internet, y ya está, comentadas ahí. Y yo no sé si este libro no está en internet. Pero si yo les diría que ustedes tienen que estudiar, yo no sé cómo estudian en medicina, y yo me da miedo, porque no podría estudiar medicina nunca. ¿Por qué? Porque si lo que ustedes tienen que conocer en este momento para entender esta materia, debería ser leída de un libro, y tienen que leer todos los libros que yo leí en todas por lo menos las materias troncales de la Facultad de Derecho. Y a mí me llevó 5 años, no un cuatrimestre, leerlo. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo yo resumo esto? Si yo les doy los 40 libros que ustedes tienen que leer, no van a poder leerlos, porque no va a tener sentido, no tiene propósito. Vayan a estudiar abogacía y después nos volvemos a juntar. ¿Entienden? Es la verdad. O yo voy a estudiar medicina, me vuelvo a juntar con ustedes cuando sea médico y abogado, y ahí puedo llegar a explicarles. No. Objetivamente, y fácil, encima es fácil, es ley. En el administrativo buscan procedimiento administrativo, provincia de Buenos Aires, porque estamos en la provincia de Buenos Aires. ¿Tá? Van a trabajar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires con esta especialidad. Laboral, ley de contrato de trabajo. Busquen algunas leyes laborales y aparecen. Fíjense la de la provincia. ¿Está? Código de procedimientos, porque es lo que les va a servir para el ejercicio. Código de procedimiento laboral, código de procedimiento civil y comercial, código de procedimiento. Constitución Nacional, código civil y comercial, código penal. Listo. Tienen ahí, pero material de sobra, porque cada letra podemos escribir un libro. Eso es lo que tiene yo creo que ahí los abogados tuvimos, cuando nos dimos cuenta de eso, es como cuando las religiones se forman a partir de lo que dice la Biblia. Si vos lees la Biblia y después escuchás lo que dice el cura, o el cura, digo, el pastor evangélico, y perdónenme si alguno es religioso, hacen un mundo de algo, de 2 o 3 letras, y capaz que dice totalmente lo contrario. Léela, ¿te pusiste a leer la Biblia alguna vez? Léela así de corrido, y de tratar de entender lo que quiso decir Jesús, nada que ver a lo que me están diciendo acá. Bueno, pero es un librito así lo que hay que leer, ¿entienden? Todo lo demás es zaraza. Si usted no entiende el librito así, no sirve. Entonces, Constitución Nacional es así. Los códigos de procedimiento son todos así. El Código Civil es un poquito más grande, no se lo lean todo porque es una locura. El Código Civil tiene un índice, y en ese índice dice contrato de compraventa, no me interesa. Obligaciones, esto me puede servir, porque obligaciones me puede servir para yo entender un choque y en eso saber cuánto le tengo que dar de incapacidad, por qué tiene la culpa uno u otro. Entonces, dentro del Código Civil, no todo el Código Civil. Entonces, ¿qué libro le voy a dar? Sí. O todos los libros, o hagan este ejercicio. Es fácil, ¿eh? Está todo en internet. Está todo en internet. Hay que saberlo buscar. Igualmente, ahí yo le pasé a Ignacio el PDF, el Código Civil, pero búsquenlo, si lo bajé de internet se lo mandé y lo subí. Búsquenlo, no hay un libro. Es más, nosotros va a haber un libro, estamos terminando un libro de procesal, que lo vamos a dar en la parte procesal, pero es así, o sea, es explicar lo ya explicado, porque es la realidad, ¿no? No es, en derecho, a diferencia quizás de medicina, yo entiendo, ¿no? Me imagino de mi humildad, y perdónenme si me equivoco, que en lo médico hay cosas que quedan para siempre, que ustedes ya las saben, y hay cosas que se van renovando continuamente y van viendo nuevas cosas. El derecho es lento, es muy lento. La realidad va por el ascensor y el derecho va por la escalera. Llega tarde, no se desarrolla rápido. Y lo que se desarrolla rápido es peligroso. Porque lo que se desarrolla rápido es lo que los políticos quieren que se desarrolle rápido. ¿Entienden? Una ley para parar un delito, ¿no? Entonces, el político, por eso pasa esto que pasa, que yo le decía hoy del patronato de liberados. El político, lo que pone en la luz, en la evidencia, es que se están robando muchos, no sé, qué sé yo, muchas lapiceras. Se roban muchas lapiceras. Entonces, la forma que tiene de solucionar que se roban muchas lapiceras es poniendo una ley que prohíba el robo de las lapiceras.
y que pene con tantos años de prisión. Así la gente no roba más lapicera. Y ¿sabés qué pasa, señores? La gente sigue robando lapiceras. Nada más que ahora va presa, ahora es delincuente por robar lapiceras. ¿Entienden? Entonces lo metemos en un sistema que después lo degeneramos, porque se junta el que roba lapicera con el que roba automotores o es narcotraficante. Y ahí tenemos lo que tenemos hasta acá. Entonces, miren todo lo que había antes para hacer. O sea, ponerle un chip a la lapicera, enseñarle a la gente a no robar lapicera, lograr que todo el mundo se pueda comprar una lapicera, un montón de, que se llama esto, políticas públicas, antes que políticas legales, de leyes, ¿no? Políticas penales, en el caso de la represión, o políticas de leyes. Entonces, hay que reducir, no hay que ampliar, ¿no? Entonces, nosotros estudiemos lo que es lo más reducido posible, los principios, que por eso se los muestro. Los principios están en todos lados, están en la Constitución Nacional, están en la ley. Fíjense que empieza la ley diciendo la fuente del derecho. Fíjense, es fácil, leer una ley es re fácil, es muy fácil. Está bien, si vamos a una interpretación fina así, bueno, para eso estamos nosotros explicándole un poco, pero la van a interpretar cuando la lean, ¿eh? Yo les estoy tratando de transmitir cuál es la forma de interpretar. Nada más, es lo único que me alcanza, eso no está en ningún libro. Yo le voy a dar 48 millones de libros y no está en ningún libro. Está dentro de la experiencia. Como ustedes, si me tuvieran que explicar a mí, que yo no conozco nada, qué sé yo, cómo operar un riñón. Qué sé yo. Si ustedes me explican a mí cómo operar un riñón, yo no tenga ninguna duda que yo lo opero. Yo lo opero, lo aprendo. Usted me dice, esto es así, yo le voy a preguntar dos boludeces, bueno, más o menos, me llevo una. Si no me desmayo, lo opero. Porque es así, ¿o no? Bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo. Nada más que, por suerte, no van a matar a nadie con lo que van a aprender o con lo que cuál van a ser su actividad. Entonces, cuanto más conozcan de lo básico, ¿no? De lo básico, porque yo para comprar un riñón, me imagino, me van a explicar cómo se usa el bisturí, que es lo básico. Hay cosas básicas que usted me tiene que explicar a mí. Lo demás va a salir ahí. Y capaz que yo le hago una pregunta en el momento. Esto va a pasar lo mismo acá. Cuando el derecho tiene la particularidad, a diferencia de la medicina, que usted va a aprender de verdad cuando se enfrente con la situación. Yo te voy a explicar y vas a leer 40 millones de libros, y el primer día que te sientes con un pañal ante un juez penal que te esté preguntando respecto a tu peritaje, ese día vas a aprender de derecho, no tengas ninguna duda. Ese día vas a aprender lo que estás haciendo ahí. Yo lo trato de avisar. Estoy diciendo, mire que piensen en derecho, piensen así, fíjense que hay otra parte que piensa de esta manera, estas son las partes, esto pasa acá, el derecho laboral tiene que ver con lo protectorio, el derecho penal tiene que ver con la libertad, el derecho civil es acá. Si usted va a un accidente de tránsito, ¿quién tiene la presunción? ¿Por qué la obligación de pagar? ¿Cuál es la incapacidad? ¿Qué es la incapacidad? ¿Por qué se le tiene que dar? Responsabilidad profesional, que vamos a ver, ley de evidencia familiar. Todo lo que vamos viendo se van caminando a esto, que ustedes se ubiquen. Entonces, ubicarse es troncal del derecho. No me pidan libros si no leyeron la Constitución. El que me pide un libro de derecho porque no leyó la Constitución, porque si la lees, ya está. ¿Entendés? ¿Y la leíste? ¿Cuántos de acá les parezco el maestro Ciruela? Levante la mano los que leyeron la Constitución. Hoy. Levante la mano. No pierdan tiempo. Ya está todo ahí. Está todo ahí. Yo te digo, te enseño a vivir. Y está todo en el libro, en el Popol Vuh. Lee lo que está todo ahí. ¿Qué hace? Vas corriendo y te fijás, porque está ahí. Listo. Cuando empieces a leerlo, te das cuenta, claro, qué boludo. No hace falta libro. Está ahí. Razonando lo que dice ahí. Cuando agarrás una ley, después de leer la Constitución, querés ver cualquier cosa, yo como hago yo, yo no sé de todo. Es más, hay muchas cosas que ustedes saben que yo no sé de derecho, porque las vivieron, simplemente. ¿Entendés? Entonces, pero yo las puedo saber rápido, que lo que yo sé es dónde buscar. ¿Entendés? Entonces, me decís a mí, che, tengo este problema, mira, yo nunca hice esto. Pero espera un cachito, a ver, pam, pim, pum, pam, me fijo, acá está, esto, la solución está por acá. Fácil. Y no lo sabía antes, pero sí sabía lo troncal. Es lo mismo acá, es lo mismo. Cuando ustedes se enfrenten, lo que no les puede pasar es que ustedes vayan con una cédula laboral al juicio civil y comercial, porque ahí es que no saben nada. ¿Entendés? Entonces, pero cuando ustedes reciben una cédula y dice juzgado 2, ustedes hoy ya saben, no, espera, a ver, si esto es 2, pero puede ser laboral, civil, bueno, ya eso los pone en un pie por arriba de otros peritos que todavía al día de hoy, después de haber hecho muchas pericias, no entienden esto de la diferencia de fuerzas. No entienden. Doctor, lo estoy esperando acá. ¿Dónde estás? En el civil, en el juzgado 2. ¿Me haces un favor? ¿Me decís que dice al lado del 2? Civil y comercial. Fíjate la cédula que vos tenés.
Ah, correccional. Ah, te equivocaste de piso. Con suerte, ¿no? Porque en el juzgado de Loma pasa así, pero si vas a otro lugar, te equivocaste de calle, te equivocaste de ciudad, un quilombo. ¿Entienden? ¿A dónde vamos? Bien. Perdón, yo me agarro, arranco y voy ya con todo lo que tiene que ver con el ejercicio. Pero bueno, es para que piensen un poquito, discúlpenme si me voy los abogados tenemos fama de la soberbia, ¿no? Nos llaman muy la fama de la soberbia, muy soberbios, los abogados, muy soberbios. No, yo trato de darle el conocimiento que yo tengo, que es mucho menos que el que tienen ustedes. No puedo ser soberbio con un médico, yo no puedo. Ustedes como médicos dirán, ¿qué le pasa a este loco? Es un abogado, oh. No, ninguno de los dos, somos todas personas. ¿Entendés? Que tenemos nuestros problemas, pero ustedes optaron por la medicina y yo opté por la abogacía. Ustedes se acercan al derecho, ¿no? Ustedes quieren acercarse al derecho. Esa es la realidad. Yo quisiera acercarme a la medicina, pero no hay nada que me vincule. Yo no podría hacer no podría hacer una pericia médica, no podría, por más que quisiera, porque tendría que hacer toda la parte. Ahora, ustedes pueden venir al derecho rápidamente, con una especialidad. Yo no puedo ir a la medicina rápidamente con el conocimiento del derecho. Entonces, ese rápidamente es problemático, ¿no? Por eso yo les decía, explíquenme cuando yo les dije, explíquenme cómo operar un riñón, ustedes se ríen, porque saben que yo no puedo operar un riñón, no lo podría hacer nunca, ¿entendés? Porque me falta un montón de conocimiento antes de agarrar un bisturí y ponerlo en la piel. Pero todo eso que me tendrían que explicar para que yo opere el riñón, serían quizás años de explicarme algo que yo puedo llegar a comprender. A ustedes les es más fácil aprender el derecho, sépanlo. Es muy fácil. Si ustedes quisieran hacer la carrera de abogacía, en 3 años, 4 años se reciben. Chau, listo. Si les gusta el derecho. Fácil. Porque tienen el ejercicio de estudiar, tienen el ejercicio de... Bueno, si aprenden esto, de saber dónde buscar, ya está. Si aprenden esto de razonar el derecho. Nada más, razonen el derecho. No hace falta que sean abogados. Ya razonando el derecho, tienen doble perspectiva. Perdónenme que sigo hablando, que si quiere que vaya. Tienen doble perspectiva. ¿Por qué? Porque le van a entender al abogado cuando los contrata. Fíjense, qué interesante. Fíjense qué inocente. Le van a entender. El abogado no los entiende. El abogado me viene a aprender. Che, vos que andás con los peritos, ¿qué me dijo? El doctor me da vergüenza preguntarle. ¿Entendés? ¿Cuánto le pago al doctor? ¿Y no le preguntaste? No, es un perito. Es una persona como vos, además que estudió medicina, vos estudiaste abogacía. Llamalo por teléfono, así como hacés conmigo. ¿Entendés? Que vos tenés confianza porque pertenecemos al mismo grupo social. Y preguntale, Doc, ¿cuánto le pago? Y no, me parece mucho, poco, listo, cerrar el acuerdo. ¿Cuánto te cuesta? Es un médico, no es un extraterrestre. Bueno, y el perito al revés lo mismo. Sí, ¿cómo hago esto? Y bueno, ¿entendés? Lo mismo, no hay fantasma, participamos todos de lo mismo. Y él es muy fácil a ustedes venir a este mundo, es facilísimo. Yo, quizás, si ustedes me dirían, yo les preguntaría, ¿cómo hago para ser médico? Estudiar, ¿no? Estudiar. Si ustedes me preguntan, ¿cómo hago para ser abogado? Yo les diría, razonar. Razonar, pensar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la medicina es algo que está en la naturaleza, que el humano observó, sacó hipótesis y llegó a una conclusión. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la abogacía no estaba. Y el humano lo tuvo que pensar para poder desarrollarlo. ¿Listo? La forma inversa es, ¿cómo lo estudio? Razonándolo. Porque si alguien lo pensó, no era... es más, es verdad igual que la gente... Yo creo que, no sé, no hay muchos nuevos Da Vinci, muchos nuevos Sócrates, Platón, no hay muchos nuevos grandes pensadores, ¿no? Pareciera como que, no sé. ¿Nosotros llegamos al lugar de ellos? No. O sea, Da Vinci era médico, escritor, abogado, político, sociólogo, filósofo. Ustedes son solo médicos, yo soy solo abogado. Fíjense. ¿Por qué? ¿Quién era Da Vinci? Si era igual que ustedes, nada más que capaz que no miraba televisión, tenía más tiempo. ¿Qué sé yo qué pasaba con Da Vinci? Está bien, sería un iluminado, pero para que haya un Da Vinci debe haber un montón que estaban ahí más o menos parecido a él. Es la verdad. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Estamos dispersos y nos creemos que nos especializamos, ¿no? Esto que yo les decía al principio. ¿No? Nos especializamos. Entonces ahora hay un especialista para la uña del dedo gordo del pie derecho. ¿Es así o no es así? ¿Ah? En el derecho también. No, hace un máster de
Si yo sé derecho penal, ¿qué me va a enseñar? ¿Cómo poner la letra P en la palabra penal? Yo sé cómo se escribe. ¿Está bien? Igual yo tengo acá un máster, no, ojo. Pero no es el tema. Porque lo tengo el cartelito, ¿me entendés a dónde voy? Capaz que ustedes también. Pero no hace falta. ¿Cómo hacía Da Vinci para saber operar un riñón? Lo operaba. Y ahí aprendía. O no es verdad, no sé cómo les pasa a ustedes, pero ¿hay algún libro que les dice cómo hacer bien su trabajo? Díganme si no es verdad. ¿Cómo hacen bien su trabajo? ¿Haciéndolo? Una cosita. Sí. A mí me parece que en todas las profesiones pasa lo mismo. Ajá. Yo te digo, en el caso de la medicina, una cosa es recibirse de médico y otra cosa es aprender el oficio del médico, que no tiene nada que ver. Exactamente. Con lo que uno hizo. Nada más. Exactamente. Por eso, con ese criterio, con ese entendimiento, ahora ustedes quieren ser peritos. Entonces, ahora están empezando a ser peritos, y para empezar a ser peritos, tienen que haberlo sido, ¿no? Como dice, incorporar el conocimiento y incorporar el oficio. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un médico y alguien que tiene el oficio del médico? La vivencia, lo vivencial, ¿no? El haber pasado por un quirófano, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un perito médico y un médico? Que el perito hizo una pericia, hizo un peritaje. Una pericia es otra cosa, hizo un peritaje. ¿Tá? Entonces, ¿tengo el peritaje hecho? Sí, ahí ya sé. Ahora, ¿saben qué pasa? Que el peritaje ese va a ser único y repetible. Ustedes a lo sumo van a copiar una parte de ese para el próximo, por más que se dediquen al mismo fuero, porque cada uno es distinto. Y esa es la ventaja que nos da la abogacía, porque nosotros todos los casos son distintos, a pesar de que tengan más o menos la misma temática. Yo puedo llegar a saber cómo me va a ir con un caso, pero lo tengo que leer y estudiar. Yo creo que para ustedes, un abdomen es más o menos siempre lo mismo, cambiará en algunas cuestiones, pero más o menos. Entonces ahí erramos en el principio de poder, no sé, quizás me estoy equivocando, ya es opinión personal y déjenmelo afuera, pero quiero razonarlo. Quizás por eso piensan que la especialidad es lo que... Y la verdad es que esta materia, sobre todo, yo le sacaría especialidad y le pondría integralidad, porque ahora tenemos que integrar todo. Estamos integrando todo lo que aprendieron. Y es más importante lo que saben que lo que les falta por saber. Es más importante lo que saben que lo que les falta por saber. Porque se puede parar un médico erudito a hablarles 28 horas sobre lo que él sabe, y hasta que ustedes no vean una bala cómo está perforando la piel y cómo salió del otro lado, que no van a saber el tema de cómo es la herida de la proyección. Y van a verle 20 fotos y le van a explicar que esto, que es así, que de esta manera, y la verdad que hasta que no vean eso no lo van a poder hacer. Como les pasó la primera vez que fueron a una guardia, qué sé yo, supongo yo. Eso trasladarlo a mis profesiones. Yo iba con un montón yo iba con todos estos libros a mi primera audiencia. No me acuerdo ni de dónde los dejé, los libros, primera audiencia. No me sirvió ninguno. Me sirvió lo que pensé, lo que razoné, lo que más o menos sabía, lo que y la resolución desde el sentido común, ¿no? Que dicen que es el menos común de los sentidos. Del sentido común. Tiene que tener sentido común. Ahí está el secreto acá. No hay otro. En el peritaje sobre todo. Y el sentido común importa, no solamente conocer la materia, sino que importa saber dónde están parados, entre medio de dos partes que se están peleando, y un juez que está tratando de ver qué pasó. Ese es el mecanismo del derecho. Y ustedes con criterio, saber lo que está pensando el juez cuando le hacen un escrito. Sería ideal que ustedes sean jueces antes de ser peritos, ¿no? Sería ideal. Es imposible, pero sería ideal. No hace falta, pero sería ideal. Más ideal sería que el juez pueda ser médico, abogado, psicólogo, ingeniero. Sería ideal, no puede. Entonces necesita de los demás, los necesita a todos nosotros para que nosotros le expliquemos a él lo que a él le falta saber. ¿Cómo le explico a alguien lo que le falta saber? ¿No? Esto es típico de la docencia. Yo no te puedo explicar a vos el derecho del derecho, porque te confundo, no te sirve. Le doy el libro, lo vas a leer la ley y no te sirve. Entonces, tengo que primero entender cómo pensás como médico. Primero entender desde tu profesión cómo pensás, que no sé si lo alcanzo, pero trato. Y después tratar de alguna manera de llevarte a tus manos
lo que vos necesitas para poder trabajar con esto. ¿Y qué necesitas del derecho? Y si encima puedo meterte alguna idea y encima puedo hacerte pensador del derecho, porque ustedes pueden, con esto que van a saber y con esto que saben, desde hacer un peritaje de una pericia, ganarse unos 5.000, 6.000 pesos para ir a una consulta médica con otro médico para ponerse de acuerdo con una incapacidad, o hacer un proyecto de ley, sobre los patronatos liberados y cómo la medicina puede ayudar o no en estas cuestiones. ¿Está? Y eso es valioso. Todo es valioso, ¿no? Bueno, ¿por qué no vamos a asignar solamente en esta parte? Trabajar en un cuerpo médico forense, a ver los tipos por qué murieron, ¿no? Después de muerto el estudio. A mí me molesta el criterio del médico legista que dice, bueno, ahora voy a ver al muerto, ¿no? Veo el vivo y ahora voy a ver al muerto que antes no lo veía. No, es mucho más allá. Porque no estamos viendo gente. Para ver gente muerta o viva la vemos en la medicina. Acá estamos viendo criterios de pensamiento. Esa es la diferencia para el derecho. Bueno, chicos, perdonen que me fui. Acá hay gente que ya tiene que irse. Yo empecé tarde porque estuve con un juicio oral y por eso también vengo un poco medio manejado. Pero bueno, en principio estaríamos ya cumplidos con casi todas las ramas del derecho. Vamos a ver qué nuevo día nos toca y qué tema tenemos para desarrollar. Pero bueno, yo ya creo que vimos. Sí. Doctor, entonces, ¿Cómo? hay que ajustarse a leer la Constitución, digamos. Sería lo ideal. Lo ideal sería que ustedes que van a ser peritos entiendan que tienen la responsabilidad de leerla. ¿No? O sea, nosotros como ciudadanos tendríamos la responsabilidad de leerla. Pero ustedes que son peritos, mucho más. Entonces, para absorber de ahí, ¿qué cosa? Lo que me sirva a mí para mi vida, que para eso nos sirve también leerla, y lo que me sirva a mí para mi profesión. Para yo poder entender por qué un tipo está preso, por qué un tipo esto, por qué pasa esto, dónde está la obligación, qué obligación del derecho laboral, por qué el derecho laboral. Eso está todo ahí. Léanlo y díganme si no. El que venga mañana con la Constitución leída y me diga, no entendí un pomo, es mentira. Es mentira. ¿Tá? No, yo esto desisto, ¿no? Más en algunos estudiantes de abogacía tiran todo y dicen, yo desisto de esto. Claro, bueno, sí, si no sabes leer, claro, anda a leer primero y después venir. Pero la realidad es que ustedes ya saben leer. ¿De dónde voy? Y leen mucho más que yo, y tienen mucho más desarrollo que yo. ¿Cómo no leyeron la Constitución hasta ahora? ¿Cómo no? Porque pues no era necesario, no hay ninguno que se lo dijo. Bueno, se lo estoy diciendo, ahora les traigo un problema, tienen que leerla. Pero no para aprobar la materia, tienen que leerla porque si no, no podemos avanzar. Y van a comprender todo eso. Después de la Constitución, como les dije, empezamos a mirar códigos procesales, códigos de fondo y de forma, ¿no? Los de fondo son el Código Civil y Comercial, Código Penal. ¿Bien? Y después los procesales, que son exclusivos de cada provincia, nosotros vamos a la provincia de Buenos Aires. Para ver cómo se desarrolla el trabajo pericial. Que ya vamos a ver algo después, los que no estuvieron y los que van a estar, en el curso que doy yo también de procesal para perito, práctica procesal para perito. Ahí vemos específicamente lo procesal de cómo presentar un escrito, dónde presentarlo, etcétera, pericia, papá. ¿Tá? Pero previamente a eso, saber presentar un escrito no nos dice el contenido lo estamos viendo acá. ¿Qué vamos a poner en el escrito? Lo estamos viendo acá. Bueno, eso es lo que tienen que razonar. Su trabajo es razonar, porque ahora les doy un doble trabajo, porque ya antes ustedes pensaban que era razonar sobre el criterio médico. No alcanza. Está muy bien razonar mejor que razonar sobre el criterio médico, ¿no? Respecto a si está bien o está mal lo que están escribiendo, si es objetivo o no es objetivo, si cumple con lo que yo tengo, lo que yo expreso le sirve al juez para fallar. Y después, lo que yo le estoy proponiendo, entender qué estamos haciendo acá, cómo lo suplo al juez, qué le informo yo para que él entienda lo que yo tengo que presentar acá. ¿Entendés? ¿Qué les pasa a las partes? Porque si no sé qué les pasa a las partes, ¿qué le pasa al abogado que me lo trae? El abogado que le trae el caso a ustedes no va a ser un abogado que no esté parcializado. No va a ser un abogado parcializado. Eso sépanlo. ¿Por qué? Y porque yo gano plata con su pericia. Con lo que ustedes se ponen en el informe yo voy a ganar plata. Más o menos, mayor o menor, gano dinero. Entonces, necesito que ustedes pongan lo que yo quiero. ¿Cómo? Y si vos no lo haces, yo no te contrato al otro. ¿Y ahora qué hacemos?
¿Cómo me digo a mí mismo? No, doctor, mire, ¿sabe qué pasa? No se olvide del principio protectorio, no se olvide de esto, no se olvide de... Ah, tienes razón. Y esto sirve, claro. Esto, si yo le pongo esto, el juez después se va a refrendar en el principio de la realidad material porque esto está fuera de lo que pidió la parte. Ah, ¿cómo sabe usted eso, doctor? Y porque tuve un profesor de Derecho que me lo explicó. O mejor dicho, porque leí la Constitución, doctor. Ah, la mierda. Un médico que leyó la Constitución. Bien, lo felicito. ¿Entienden? ¿A dónde voy? ¿A dónde va la información? Bueno, gracias por escucharme, como siempre. Muy atentos todos. Espero que les haya servido. Perdónenme la parte que va de más, que tiene que ver con esto. Para cerrarlo nada más, ya vimos todas las ramas del derecho y ahora seguramente nos vamos a enfocar en algunas leyes puntuales que tienen que ver con el ejercicio de la profesión. No sé si Daniel les dijo, cuando dio administrativo, explicó el vínculo con los hospitales, explicó esas cuestiones o le quedó pendiente, algo de eso. Administrativo, dio administrativo, ¿no? Sí, terminó administrativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, dio Sí, sí, administrativo, pero sí, sí, yo no vi esa parte de... No, Por no, ahí no. es que yo me conecté tarde, pero esta parte del vínculo con los hospitales no El lo vi. tema No, no lo dio. de la denuncia de accidentes, de la denuncia ante los organismos, no dio nada de eso. Bueno, eso No, 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 no. esa parte no. lo vamos a dar en la próxima clase, así que estén atentos porque eso les va a servir también para lo que es el ejercicio. Esto, ustedes mírenlo siempre con doble vía, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Ustedes lo ven con la vía de mi trabajo personal, que muchos lo ven solo de este lado y equivocan, y otros lo ven solo de lo pericial y equivocan. Entonces mírenlo con la doble vía. O sea, esto me sirve a mí en lo personal, leer la Constitución, me sirve saber dónde yo tengo que hacer una denuncia, si viene un menor de edad y no me quiere firmar consentimiento informal al padre, ¿qué hago? Bueno, todo eso está visto con doble vara, con una de mi ejercicio como médico y la otra con qué tengo que ver de lo que actúa el médico que yo estoy observando. ¿Se dan cuenta? ¿Hizo o no hizo lo que yo debería haber hecho? La buena práctica médica. Bien, eso se consiste en esto, el observar la buena práctica médica. La buena práctica médica consiste en mirar lo que es la buena práctica médica para practicarla bien y observar lo que hizo el otro, saber lo que tendría que haber hecho. Esas dos responsabilidades tienen los peritos. ¿Se dan cuenta? Bueno, gracias. Muchas gracias por la escucha. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. ¿No? Gracias.